Bueno, gracias por asistir esta tarde a la primera jornada después del verano de la oficina Acelera Pyme. La temática de esta jornada va a ser la facturación electrónica y trataremos cómo el kit digital también nos puede facilitar el poder adquirir o poder incorporar en nuestro negocio esa facturación electrónica. Lo primero deciros que esta sesión está siendo grabada. Vamos a intentar mantener los micrófonos cerrados para no interferir con la ponencia. Y decirles que la cámara también puede estar abierta, pero si queréis cerrarla, bueno, pues no hay ningún inconveniente. Las oficinas Acelera Pyme para Kit Digital las ha puesto en marcha Red.es, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de la Digitalización e Inteligencia Artificial en colaboración con la Cámara de España. Tiene como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, micropymes y autónomos, y de realizar actuaciones como esta, que están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation, en el marco de la Agenda Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. Más adelante en el chat os pondré el enlace a la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Cáceres, así como los teléfonos y el correo electrónico para poder poneros en contacto tanto con mi compañero Antonio, que está ubicado en Plasencia, o conmigo, que estoy ubicada en la Cámara aquí en Cáceres. Nos podéis preguntar de todo, sobre todo de todo lo que tenga que ver con digitalización y sobre todo con la ayuda del kit digital. Como sabéis, en la última convocatoria ha salido que amplían el poder solicitar el kit digital los autónomos hasta el día 31 de octubre de 2025. También os pasaré una encuesta de valoración de la jornada para que podáis decirnos qué os ha parecido o qué inconvenientes veis en la realización, por ejemplo, del horario o del formato de la jornada. Y vamos a continuar ya diciendo que el objetivo de esta jornada nos pone en el punto de partida para llevar a cabo la digitalización de la factura que necesitamos, dónde encontrarlo, cómo realizar la tarea y con qué herramientas. La ponente nos tratará puntos como son conceptos básicos de la facturación electrónica, elementos obligatorios en una factura electrónica, herramientas de creación y gestión, procesos de generación de facturas y cómo puede el kit digital ayudar a tu empresa. Nuestra ponente de hoy se llama Alicia Puga y lleva estrategia digital y marketing de contenidos en Aumenta. Cuando quieras, Alicia. Pues muchas gracias, Mariluz. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los que han conectado esta tarde, porque sé que es difícil el horario, al final son las 4 de la tarde. Entonces, bueno, me alegra mucho de que estéis tantos conectados porque así aprovechamos mucho la tarde y yo tengo muchas cosas que contar, así que dentro de nada me pongo a ello. Comentar un par de cosas con vuestro permiso, y es que para que la jornada de hoy sea lo más provechosa posible, creo que lo mejor es que intervengáis todo lo que queráis. Yo me voy a dejar por aquí abierto el chat, entonces si puedo, mientras voy contando cosas, dejo el chat abierto y si sale algún mensaje pues me doy cuenta. Entonces, de verdad, que me preguntéis lo que queráis en cuanto se os ocurra, no lo dejemos para el final, vaya a ser que luego se nos vaya. Entonces, si viene a colación del tema y yo creo que se puede resolver ágil, la resolvemos, y si creo que es muy larga de resolver, pues la dejamos para el final y la comentamos luego. Pero por mi parte podéis intervenir cuando queráis, igual que si preferís levantar la mano e intervenir de viva voz, por mi bien. Eso sí, si vais a intervenir de viva voz, puede ser que no me dé cuenta de que está aquí como levantado una mano, me lo dejáis por el chat en plan de yo quiero decir una cosa o algo así, o si puede ser desde cámara, pues me echa un cable. ¿Sí? Vale. Aún así, bueno, si algún micro se abre, si alguna cosa, no pasa nada tampoco. Vale, entonces, dicho esto, decir otra cosilla más. Yo soy dada a hablar muy rápido, sobre todo de los temas que más me gustan. Entonces, igualmente, si me acelero un poco hablando de factura electrónica, pues me podéis dejar un comentario del tipo Alicia un poco más lento o repite lo que sea, no me importa, ¿vale? Lo importante es que nos vayamos con conceptos claros, porque creo que el tema además es súper interesante. La factura electrónica al final nos va a afectar a todos, ahora vamos a ver cómo y cuándo a cada uno, pero como nos va a afectar a todos es un tema del que igual deberíamos saber. Vale, y os han contado un poco lo que hemos organizado en la presentación que va a apoyar lo que es el discurso o lo que quiero contaros hoy, y es básicamente los conceptos básicos de factura electrónica, un poco de manera general que entendamos qué es y cómo se regula. También hablaremos de cuáles son las ventajas de utilizar estos sistemas.
Hablaremos de los elementos que son obligatorios, como bien os han dicho, y cuál es el proceso para generar esas facturas con esos elementos que se exigen ahora obligatorios. Hablaremos también de algunas herramientas que he seleccionado para contaros hoy y de cómo afecta el kit digital a todo esto que os cuento. Todo esto lo vamos a ver desde el punto de vista de alguien que no es experto en facturación. Es decir, yo en mi empresa hago muchas labores, pero no me encargo de las cuentas. De hecho, no me gusta llevar las cuentas y las facturas. Entonces, lo que yo hago es que como me gusta enterarme de todo lo que se está haciendo dentro de mi empresa, pues elijo el sistema de facturación y me voy pasando por allí de vez en cuando. Entonces, os cuento, factura electrónica es de las personas a las cuales no nos gustan los números. No estoy todo el día rodeado de números e intento escaquearme lo máximo posible de hacer facturas y cosas relacionadas con Hacienda. Entonces, es un punto de vista un poco distinto y yo creo que también muy práctico. De ahí os decía que lo que se os vaya ocurriendo, pues me lo comentáis. Si por lo que sea no puedo ayudaros, os remitiré a donde podéis ver este tipo de información y puede ser que ya me haya encontrado con ese escollo y sí que lo podamos resolver. Vale, entonces vamos a meternos de lleno a hablar de los conceptos básicos de factura electrónica, porque sí es cierto que todo lo que es el mundo digital me apasiona, entonces si hay algo que tiene que ver con nuestra intervención a nivel digital, pues me interesa saberlo. Entonces, ¿por qué surge la factura electrónica? Yo creo que saber por qué surge la factura nos hace entender un poco mejor qué nos van a pedir a la hora de implementar la factura electrónica. Y es que fijaos que el mundo es cada vez más digital y las transacciones se vuelven con él cada vez más digitales. No sé cuántas veces habéis tenido que ir a Seguridad Social este año para resolver cuestiones. No sé cuántas veces habéis tenido que ir a un centro médico para solventar alguna de las acciones que, pues ya sea pedir una cita o algún problema con vuestra tarjeta. No sé cuánto habéis visitado vuestro banco, pero si sois un poco como yo, os podría decir que prácticamente ninguna. No me he desplazado físicamente a las ubicaciones para resolver dudas o para resolver problemas que tuviera. Y esto es gracias a que ahora mismo cada vez más cosas se pueden hacer de forma electrónica. Seguramente llevéis certificados instalados en vuestros portátiles o en vuestros dispositivos de confianza y seguramente tengáis aplicaciones específicas, pues, ¿qué te digo yo? Para tener el carnet de conducir o para pedir las citas médicas. Esto se hace posible porque cada vez tenemos más garantías en esas transacciones y en esas relaciones que hacemos virtualmente. La no presencialidad ha crecido, así que se hace imperioso tener sistemas que nos garanticen que esa persona que no está presencialmente conmigo sí que es quien dice ser. Y de ahí, pues, como os decía, la no presencialidad crece y también crece todo lo que tiene que ver con el fraude a través de Internet. Entonces, de ahí viene un poco que dentro de que vamos a hacer transacciones y vamos a estar intercambiando información, necesitemos seguridad en esas transacciones. Entonces, aquí el Estado, igual que está pasando en toda la Unión Europea, pues está intentando poner una legislación fuerte de cara a todo el tema de facturación para que no haya fraude y para que se pueda hacer un seguimiento de cuáles son, pues, esas transacciones que están pasando en el mundo de la empresa privada. Vale, entonces, todo esto surge porque cada vez hay menos presencialidad, cada vez hacemos más transacciones a distancia. Entonces, hay como distintos elementos que van completando todo este ecosistema de la factura electrónica. No se trata solo de las facturas, sino también de otro tipo de transacciones que vamos a hacer a través de Internet. Pero si nos ceñimos a factura electrónica, ¿qué es la factura electrónica? A mí me gusta explicar las cosas que se entiendan, ¿vale? Entonces, yo sé que hay explicaciones más técnicas, pero yo me quedaría con que la factura electrónica es una factura igual que el resto de facturas, simplemente que se emite con medios electrónicos. Y esto yo creo que aclara muchas cosas. ¿Qué es obligatorio que tenga, Alicia? Pues como vosotros sabéis que es obligatorio que tenga una factura normal en papel, ya empezáis a saber cómo es una factura electrónica. Y es que a nivel de contenido tiene prácticamente las mismas cosas. Vosotros tendréis que tener como esos datos básicos que tiene cualquier factura y que ahora revisaremos un poco. Además de algunos condicionantes nuevos que le van a poner a factura electrónica. Pero no partimos de cero, ¿vale? Sabemos lo que es una factura, simplemente que se emite por medios electrónicos. ¿Qué tipo de medios? Pues los vemos ahora también. Simplemente son programas que están preparados para hacer este tipo de facturas. Bueno, la función es la misma, que es justificar la entrega de bienes o servicios y es una alternativa a la factura tradicional. Vale, y esto también es importante. Ahora mismo, a día de hoy ya, es una alternativa que existe y que muchas empresas están trabajando. Es decir, puedes tener o tu factura en papel o tu factura electrónica. ¿Y por qué digo que puedes tener esta o esta? Porque ahora mismo es una opción del consumidor, es decir, o de la empresa que recibe la factura. Os dejaba aquí que está condicionado al consentimiento del destinatario. A día de hoy, los que quieran emitir facturas electrónicas necesitan preguntarle al destinatario si le parece bien recibir una factura electrónica. De esa manera, somos conscientes de que no es obligatorio, pero yo ya he optado por tener este tipo de factura. Por ejemplo, pues seguramente todos habéis estado en Mercadona y os han preguntado si queríais el ticket electrónico. Bueno, pues el ticket electrónico es una forma de hacer
electrónica esa factura, ¿vale? Aquí tendríamos que poner muchas comillas porque tiene mucho que ver con quién recibe, quién emite, etcétera, pero bueno, de manera básica sería un poco así. Vosotros como empresa, imaginaos que tenéis una empresa de transportes y tenéis que hacer una factura a pues otra empresa de distribución o, ¿qué te digo yo?, de paquetería que os entregamos paquetes, como veáis. Entonces, tenéis que emitir una factura. Si queréis hacerla ya electrónica porque queréis sumaros a este sistema, tendréis que preguntarle si está de acuerdo y que se fije como una aceptación de esa factura electrónica previamente al envío de las facturas electrónicas. Ahora mismo necesitáis el consentimiento del destinatario. Vale, importante, que me estoy acordando ahora. Me voy a ir inventando seguramente ejemplos durante toda la ponencia. Entonces, si os parece, podéis dejarme por el chat a qué sectores pertenecéis y si me invento una cosa, pues del tipo que yo haría este requisito que pida factura electrónica, pues lo hago exactamente con aquellos que ya estáis conectados, ¿vale? Entonces, si a alguien le apetece decirme, pues mira, yo me dedico a la venta de flores, yo hago bisutería o yo tengo un restaurante, que me lo deje por aquí. Vale, entonces, ahora mismo si queréis emitirlo necesitáis consentimiento. Si por lo que sea no queréis facturas electrónicas, podréis negaros y tendrían que haceros obligatoriamente la factura en papel. Vale, ¿qué normativa es la que a día de hoy está regulando la facturación electrónica? Pues resulta que hay una ley nueva que está entrando en vigor, pero que aún no es la que afecta a todo el mundo. Entonces, ahora mismo nos tenemos que regir por lo que sí que está aprobado y corroborado por todos los organismos, que sería el Real Decreto de 1619/2012, ¿vale? De 30 de noviembre. Esta que os dejo aquí, que la presentación que dejaré en cámara lo tenéis linkado y podéis directamente ir al BOE para leer qué es lo que dice exactamente. Lo que nos dice es hablarnos de varias cosas. Al hablar de la factura electrónica, lo que nos dice es que se crea con la finalidad de reducir costes y hacer más competitivas a las empresas. De esta manera cumple con una marcada en la Directiva Comunitaria de 2010/45 de la Unión Europea. Quiere decir que desde Europa nos piden a todos los países miembros que cumplamos con la legislación que asegura o que intenta reducir los costes y hacer más competitivas a las empresas, y que por eso nos metemos en el jaleo de ir legislando el tema de factura electrónica. En este Real Decreto es donde nos dicen que va a ser obligatoria en un futuro y nos dice lo que ahora mismo tenemos que cumplir. Es decir, las 2 o 3 cosas que ahora mismo hay que cumplir, que son muy sencillas, que las vamos a ver ahora. Pero hay una ley futura que se está preparando, que os dejo por aquí, que ya se ha preparado y es de la que más os voy a hablar, en la que se detalla mucho mejor qué es lo que tiene que cumplir una factura electrónica. Y nos dice cuándo va a empezar a ser obligatorio, para qué segmentos y más cosillas, ¿vale? Entonces, la gran complejidad o lo que yo veo complejo de todo esto es que no han hecho una única ley donde figura todo, sino que tenemos una ley donde figuran bastantes cosas que atañen a la factura electrónica, pero luego hay un montón de decretos o de pequeñas normas que van completando a la factura electrónica. Entonces, creo que ahí nos lo ponen un poco más difícil. La parte buena, o por lo menos donde yo veo que hay una parte buena, es que hay un montón de programas que ya hacen facturación electrónica, varios de los que os voy a contar ahora, que son los mayores interesados en poder resumir en un mismo sitio todo lo que atañe a factura electrónica para poder cumplirlo ellos y que se les acepte como proveedores o como programas certificados, ¿vale?, de factura electrónica. Porque os lo avanzo ya, pero uno de los requerimientos que nos va a pedir la nueva ley es que todas las facturas electrónicas que nosotros generemos las hagamos con un programa certificado. Y esto significa un programa que ha pasado como los cánones o ha pasado como los filtros mínimos de la administración para hacer esa factura electrónica. Básicamente es que garantice que esas facturas pues, son inalterables, no está falsificada la identidad que hay detrás del firmante, etcétera. Ahora veremos como más en detalle. Importante también de esta normativa, que está todavía en ciernes, todavía no está aprobada de forma definitiva, entonces todo lo que yo os estoy contando está en base a el día que se publique y que se apruebe esa consulta pública que se está haciendo ahora mismo sobre esta, que es la ley Crea y Crece. Vale, entonces, dentro de que ahora mismo ya sabemos que a día de hoy lo único que sabemos certero es que la factura electrónica es opcional para la facturación entre empresas y obligatoria con la administración pública, también sabemos que si queremos emitirla para nuestros proveedores, pues tendríamos que tener su consentimiento. Hasta ahí, algo que es obligatorio, que todos deberíamos cumplir, ¿vale? Opcionalidad a la hora de elegir factura electrónica o en papel y obligatoriedad con la administración pública. Ahora, todo lo que dice el Crea y Crece, que es la nueva ley, que está pendiente de aprobación de consulta pública, es lo que está por llegar y es a lo que nos vamos a preparar. ¿Por qué? Porque llevan desde 2022 que se aprobó esta ley en general, llevan pendientes de aprobar esa última parte que regula la factura electrónica.
Entonces, esto, según nos dicen las últimas noticias que tenemos, que son de 2022, creo que fue octubre, en que dijeron que estaba a punto de salir. Estamos en 2024, casi 2 años después, todavía no ha terminado de aprobarse. Sí que se han hecho distintas consultas, se ha ido completando esa normativa, pero a día de hoy todavía no hay una aprobación final. ¿Qué es lo que se dice, se rumorea, lo que se dice en los círculos como más de factura electrónica? Pues que esto está a punto de aprobarse y que posiblemente los plazos empiecen a contar a partir del año que viene. Pero como os digo, todo esto es todavía lo que se dice, se comenta, ¿vale? Bueno, ¿qué dice esta ley? La ley la tenéis aquí igual, la he dejado por aquí linkada, que podéis leer un poco más resumida, porque a mí el BOE, como os he dicho, me cuesta, ¿no? Es un poco indigesto. Es la ley 18/2022 del 28 de septiembre y que lo que hace es, lo que intenta es agilizar la creación y el crecimiento de las empresas y el trabajo autónomo. Esto es porque no solo habla de factura electrónica, sino que también habla de morosidad, habla de pagos, habla de creación de empresas, incluso de financiación de empresas, habla de, como de muchas cosas que sí que están ya vigentes, ¿vale? Entonces, con esta ley, lo que las administraciones pretenden es digitalizar las relaciones empresariales, que todos los que estamos trabajando entre empresas tengamos de una forma, como quien dice, homogénea de trabajar. Aunque cada uno pueda tener su programa informático, todos hablen como el mismo lenguaje y sea muy fácil intercambiar información. También reducir los costes de transacciones y morosidad, pues es un poco en la línea, y facilitar la transparencia. Esta parte me encanta porque, claro, la de facilitar la transparencia sobre todo con los organismos públicos, de manera que el fraude vaya a menos y ellos sepan todas las transacciones que se están haciendo online, ¿vale? Tiene sentido, además esto luego pues nos lo venden también sabiendo que si hay más transparencia pueden hacer ellos un mayor control de cuáles son las empresas que están fomentando la morosidad y con lo cual están dejando más deuda y podrán hacer acciones, esto es lo que nos cuentan a nosotros, esperemos que así sea. Vale, entonces, ¿qué es lo que dice esta ley? Esta ley dice en el artículo 12 que todas las empresas y autónomos deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos. Con lo cual, de aquí lo que sacamos es que obligados a hacer este tipo de factura vamos a estar todos los que trabajamos, tanto seamos empresas como autónomos, si trabajamos con otras empresas y autónomos. Esto quiere decir B2B, business to business. Excluiría entonces a las empresas que trabajen directamente con cliente final. Las estaría dejando un poco al margen. No las excluye totalmente, pero sí que hace como un apartado y dice, bueno, si trabajas con cliente final lo vamos a hacer de otra forma. Entonces, pensad que todo este grueso que os voy a contar es de empresas que facturan a otras empresas o como vuestros proveedores os facturan a vosotros y viceversa. Vale, aquí lo que os decía es que ese reglamento sobre factura electrónica concretamente está en fase de consulta pública, que esto pasa desde marzo de 2023 y que aún está pendiente de aprobación. Os he dejado aquí marzo de 2024, pero os puedo decir que esta mañana he estado consultando si había habido algún movimiento del cual no hubieran hablado nada en prensa, pero no, esto sigue igual de parado y no tenemos nuevas noticias. ¿Se espera que se apruebe? Pronto. Entonces, ¿cuándo va a ser obligatorio el uso de la factura electrónica? Se establecen algunos plazos a partir de que se haga esa aprobación, ¿vale? Vale, entonces, una vez que se apruebe el reglamento, pues empezarán a contar los plazos que os doy, ¿vale? A día de hoy todavía no empezamos a contar, pero sí que es cierto que vamos a ver un poco cuál es la jerarquía o cuál es el orden en el cual nos van a ir exigiendo que cumplamos factura electrónica. Fijaos, para los trabajos con la administración ya es obligatorio de 2015, ¿no? Si vosotros estáis trabajando con administración pública, pues lo sabéis, habéis tenido que utilizar el punto FACE o cualquier otro punto de inclusión de facturas o de información con la administración pública. Entonces sabéis un poco pues que hay que emitirlas con un formato concreto, que creo que con la administración pública es XML y que muchas veces pues se pueden utilizar programas que ellos mismos te facilitan. Bueno, pues por aquí, si ya tenéis ese camino andado, fabuloso, porque va a ser mucho más fácil que metáis la factura electrónica y si nunca habéis facturado de esta manera, no es complicado, pero pues podéis elegir cualquier programa porque tampoco habéis tenido muchos condicionantes ni exigencias de este tipo. Porque parece que para la facturación entre empresas va a ser un poquito más laxo. Vale, entonces es obligatorio. También decir que con la administración pública depende de la administración a la que le vayas a facturar, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona te puede pedir que si la factura es de más de 5.000 euros no hagas factura electrónica, que le da igual, pero en cambio la administración de Guipúzcoa te dice que tienes que hacer factura electrónica de todo tipo de facturas, sea el importe que sea, o a lo mejor te hace el arancel mucho más abajo y te dice que a partir de 1.000. Depende, ¿vale? Entonces, depende de la administración, tendréis que consultar dónde quieren que introduzcáis esa factura y cuáles son los requisitos que buscan. Sí que es cierto que hay cosas homogéneas, pero bueno, puede ir variando también entre administraciones. Esto lo que nos dice
es que no va a haber una única legislación. Como os decía antes, hay una única legislación que nosotros vamos a consultar, pero luego también hay pequeñas normativas o en este caso legislaciones autonómicas que pueden afectar. Yo os voy a contar lo que sabemos hasta ahora que nos afecta de forma general. Entonces, sí que nos han dicho que para las pymes que facturan por encima de 8 millones de euros anuales, entrará en vigor lo más pronto posible, que eso sería, no hagáis caso a las fechas que están en azul, ¿vale? Porque esto depende de la fecha que nos habían dicho que iba a publicarse y al final pues no ha sido. Así que, bueno, sería un año desde la aprobación, ¿vale? Entonces, un año desde la aprobación significa que si lo aprobaran en 2025, pues tendríamos hasta 2026 para poder adaptarnos a la normativa que nos está diciendo, ¿vale? A todos los requisitos que nos dicen de factura electrónica. Voy a quitaros por aquí todas las fechas porque no quiero liaros. Esto fuera. Vale. Un minuto. Entonces, acordaos que hasta que no se salga la norma no podemos contar los plazos, pero que vamos a tener solo un año. Si sois de los afortunados que están facturando por encima de 8 millones de euros, pues maravilloso, ya sabéis que tendréis un año para adaptaros. ¿Qué es lo importante aquí? Pues que si de repente vosotros sois del primer segmento, lo más interesante sería que antes de la aprobación de la ley ya tuvierais echado el ojo en cuál es el programa que voy a utilizar o incluso cuál es el proceso que voy a seguir para la emisión, voy a ir recabando los consentimientos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque eso os va a dar cierta ventaja. Luego al final es el primer segmento que tiene que facturar, pues es importante que no nos pilléis sorpresa. ¿Que nos dan un año? Sí, pero en el momento en el que esto se apruebe, todos los programas de facturación se van a volver locos. Hacer publicidad, hacer llamadas, entonces, bueno, que tengamos un poco como sondeado el mercado me parece interesante. Para pymes de menor facturación, nos van a dar 2 años, ¿vale? 2 años para implementar la factura electrónica con todos sus requisitos. Bueno, aquí tengo que decir, si yo quiero implementar desde ya, como decía antes, ¿no? Antes decía, si sois de las mayores, pues mejor implementar un poquito antes para ir con ventaja. Si yo fuera pequeña y quisiera implementar antes, aquí iría con cierta precaución, porque voy a empezar a implementar lo que se sabe ahora mismo que nos van a exigir, pero puede ser que luego empiecen con los matices de las distintas normas. Entonces, me parece bien que empecéis a utilizar programas de emisión de factura electrónica, que sepáis y estéis cómodos emitiendo facturas, pero que luego pues comprobéis que se han adaptado a todos los requerimientos. Esto seguramente cuando hagan aprobación podremos ver qué es lo que han aprobado finalmente y si meten alguna cosilla nueva. Pero bueno, si lo meten, pues hablamos con cámara y decimos vamos a organizar uno con las últimas actualizaciones que lo tengamos al día. A día de hoy, esto es lo que sabemos. 2 años para los que tienen facturación por debajo de los 8 millones y 3 años para los autónomos, a partir de la publicación, ¿vale? De la normativa específica de factura electrónica. Entonces, los que son, si lo veis, va como de más grande a más pequeño. Entonces, los autónomos van a ser los últimos en incorporarse porque necesitan a lo mejor tiempo para crear esa estructura para poder hacer la emisión de facturas electrónicas que ahora mismo pues seguramente no estén haciendo. Muchos de ellos tendrán a lo mejor poco volumen de facturas y no les compense tener un equipo. Bueno, entonces, bueno, y lo último que para empresas de business to consumer, es decir, con cliente final, pues que no son obligatorias, que no van a ser obligatorias o por lo menos la ley no lo contempla. En octubre de 2023 nos anunciaba el Ministerio de Economía que se iba a aprobar inminentemente y aquí seguimos sin ninguna aprobación. Entonces, si los plazos empezaran en 2025, que sería el año que viene, pues que sepáis que las empresas de mayor volumen tendrían que estar actualizadas y usando la factura electrónica en 2026 y que las pymes más pequeñas tendríamos hasta 2027 y los autónomos hasta 2028. Esto es más o menos lo que podemos barajar ahora mismo. A ver qué hacen ahora a la vuelta al cole. Vale, entonces sabemos que va a ser obligatoria. ¿Cómo nos convencemos nosotros de empezar a utilizar factura electrónica? Que estamos viendo como que puede ser interesante. Bueno, pues lo primero que podéis barajar es el tema de la sostenibilidad. Es verdad que la factura electrónica nos va a permitir ser más sostenibles y esto a día de hoy es una baza que yo jugaría a mi favor si tuviera una empresa y si tuviese, bueno, que juego a mi favor, que tengo una empresa, pero que creo que todos deberíais jugar a vuestro favor. Es decir, ya que va a ser más sostenible trabajar con factura electrónica y que a algunos perfiles les va a costar, vamos a hacer bandera de todo esto, ¿vale? Entonces, ya que reduce el consumo de papel, de tóner, de equipos para emitir esas facturas, de desplazamientos para hacer el envío de las facturas que muchas veces tenía que hacerse en soporte físico, vamos a aprovecharlo para darnos más imagen de marca a nosotros. Vamos a trabajamos por la sostenibilidad, somos de los primeros que nos vamos a incorporar a esto, siempre apoyando el planeta, todo esto. Además, puede ser que lo hayáis planteado vosotros mismos porque esto, a nivel de
a nivel de responsabilidad social corporativa de empresa, pues funcione bien. Es decir, lo tengáis ahí incluido y sea una de las cosas que queréis trabajar. Pero incluso si no era fundamental para vosotros, creo que podéis aprovechar para impactar a ciertos públicos con este mensaje. Sabéis que todo lo que tiene que ver del lado del planeta se vende súper bien. Y bueno, yo que trabajo mucho en marketing, os digo que esto mal no os va a hacer. Así que aprovechad que va a ser obligatorio para hacerlo un punto a favor y tomar la decisión de hacerlo ya y no esperar a que os hayan obligado para poder darle como un puntito más sostenible a la empresa. Entonces, vamos a ser más sostenibles porque vamos a consumir menos papel y menos recursos en la producción de todo esto. ¿Tiene sus matices? Los tiene, pero vamos a quedarnos con la parte positiva. Vale, también en el ahorro, y no solo de costes, ¿no? Porque si no emitimos las facturas, no gastamos en tinta, no gastamos en papel, no gastamos en envíos, no solo por esto, sino también por el tiempo que vamos a ahorrar en la producción de las facturas. No sé cómo lleváis la gestión de las facturas ahora. De hecho, los que no llevan programas informáticos para hacer las facturas, imagino que aún así las estáis emitiendo a través de, pues, ¿qué te digo yo? Con PDFs o con programas de Excel o algo así, un poco más básico, pero que os sirve y emitís facturas de una manera seriada. No me quiero imaginar los que todavía, pues que te digo yo, tienen una tienda de pinturas de toda la vida y de repente se ponen a hacer una factura de forma manual. Qué rollo, ¿no? Si tienes sobre todo clientes periódicos, el tener que hacer facturas mensuales o a proveedores, o si tú eres proveedor de alguna empresa, facturas mensuales de repitiendo todos los datos, ¿no? Entonces, aquí vamos a partir de que ya lo estamos haciendo con un mínimo de tecnología. Los programas que nos van a facilitar la factura electrónica también nos van a ahorrar tiempo porque nos van a ir volcando todos estos contenidos y van a hacer que sea más ágiles. Ahora os comento algunas de las utilidades que podemos hacer o emplear, pero van a hacer que nuestro trabajo sea más sencillo gracias a que ellos tienen los datos y pueden ir incluyendo acciones incluso de forma automática que nos pueden venir muy bien. Entonces, vamos a hacer un ahorro también de, iba a decir de personal, pero de horas implicadas del personal emitiendo facturas que podemos dedicar a otras cosas. Además, algo muy bueno de la factura electrónica es que vamos a tener inmediatez. Es un formato rápido. Al final se trata de un formato digital, con lo cual a mí me puede decir un proveedor, mírame si te he mandado la factura tal, que no sé si te la he mandado, y yo entrar con el móvil en mi programa de facturación y decir, no, a mí no me ha llegado. Entonces, que él me la mande y diga, ahora sí la tengo. O sea, en el momento yo puedo ver las facturas que quiera. O incluso si alguien me ha dicho, oye, la última factura que me pasaste te la tengo que pagar, pero ya he dado orden. Pues yo puedo entrar en el banco y ver si está pagada o no está pagada. Lo voy a poder hacer todo inmediatamente. Esto le da una agilidad a las transacciones maravilloso y nos permite como tener mucha más desconexión del punto físico donde yo estoy trabajando. Entonces, se van a mandar de forma inmediata. Cuando vosotros tengáis un programa de facturación, hay un botoncito en el cual le dices enviar factura y le has dado previamente todos los datos, la factura se envía y le llega al momento a la otra persona. Entonces no tenemos que esperar ese, hoy ya te he enviado las facturas, a ver si llegan antes de tal fecha que me han dicho que las tienen que tener, que les corren prisa, o mandar como certificado para que nos den el recibido de la factura, no es necesario, ¿vale? También vamos a agilizar los pagos y la gestión de caja, porque si estamos hablando de que la factura me llegue inmediata, yo puedo hacer pagos a final de mes y ver la gestión de todas estas facturas, pues cuáles están pagadas, cuáles impagadas, o ya si lo voy haciendo espontáneo, que no hago todos los pagos a final de mes, sino que los voy haciendo según llegan, pues voy a ver cómo me va fluctuando la caja, ¿vale? Entonces voy a tener una sensación mucho más real de cuál es el dinero del cual dispongo o de cuál no dispongo. Y luego también se agilizan las posibles correcciones. Si nosotros emitimos factura en formato electrónico, lo vamos a tener en un programa, es muy fácil que me digan, oye, he visto que no me has puesto tal concepto o tal aclaración, pues dame un segundo, la voy a corregir y la voy a reenviar. Y seguramente se envíe con el mismo nombre, con lo cual el programa que recibe la vaya a pisar, pise el archivo que ha recibido para tener la última versión. ¿Vale? Este tipo de cosas se van a poder hacer y va a ser súper ágil, ¿no? Que ahora a lo mejor es como le llamas y le dices, oye, la factura que te he emitido, que he visto que no tiene bien la fecha o el número de factura, por favor destrúyela, que te voy a mandar otra. Bueno, y si esto es en presencial, se la doy con papel físico, ni os cuento. Bueno, agilizar las posibles correcciones también me parece un punto muy a favor a tener en cuenta. Y luego también que podamos acceder desde cualquier dispositivo. Yo os decía antes, entras con tu móvil y miras si la factura ha llegado o no ha llegado. Muchos de los programas informáticos que hacen emisión de factura electrónica se están dando cuenta de que cada vez más hacemos más acciones en el móvil. Entonces van a intentar tener una aplicación o una web móvil de manera que sea muy fácil gestionar todo esto desde el dispositivo móvil. Vosotros haced una pausa y pensad, ¿por qué hago yo ciertas cosas con el móvil y por qué otras no las hago? Es decir, pues depende un poco del tipo de público que seáis, pues, ¿qué te digo yo? Navegáis en redes sociales con el dispositivo móvil, pero en cambio las compras las hacéis a través del ordenador o de la tablet.
¿Por qué hacemos esto? Pues muchas veces es por la seguridad que nos dan las distintas páginas web y lo adaptadas que están a las pantallas pequeñas. Si hay una fácil adaptación y un consumo muy sencillo e intuitivo de la aplicación en esa pantalla pequeña, la vamos a utilizar. Y si por lo que sea las cosas se ven demasiado pequeñas, el menú no queda claro, no lo vamos a usar. Entonces, estos programas informáticos para la emisión de factura electrónica son conscientes y lo que están intentando es que la aplicación o la página web en dispositivos móviles sea súper sencilla y se lea muy bien. Esto también va sumado al hecho de que cada vez es más seguro comunicarse a través de la red. Cuando era un punto más inseguro, los servidores no eran seguros de las páginas web, valga la redundancia, no hacíamos tantas transacciones. Ahora que sabemos que hay formas de verificar que aquello que estamos mandando va a pasar por un canal seguro, pues somos mucho más abiertos, estamos más abiertos o somos más proclives a hacer ese intercambio. Entonces, en este caso, ya no es solo que el canal por el cual se está transmitiendo la información, que sabes que tiene que ver con los servidores y con la forma en la cual intercambias la información, no es que vaya por un canal en el que podemos confiar, que está protegido, sino que además los propios programas que reciben la información van a tener como otra capa de seguridad, y es que no cualquier persona que interprete los datos va a saber leerlos. Entonces, aquí se reduce el riesgo de fraude y de falsificación porque tenemos medidas que le dan seguridad a esos datos que se están transportando, ¿no? Entonces, si alguien los intercepta en mitad del camino, va a ser muy difícil que los manipule y los vuelva a poner en el mismo canal y eso no se detecte. Entonces, todas estas transacciones, estos programas que estamos intentando implementar, van de la mano de que podamos hacer esas comunicaciones y nosotros como usuarios no tengamos que preocuparnos en cómo le estoy mandando yo esto o por dónde lo estoy subiendo, ¿vale? Entonces, hay un poquito más de seguridad. Y luego también el almacenaje es más seguro que si fuera físico. Esto yo lo cuento muchísimo, pero nosotros tuvimos un problema en un almacén que hay adjunto a las oficinas donde nos entró agua, nos entró bastante agua. Yo todo el rato lo que pensaba es, ¿qué se habrá estropeado? ¿Qué habremos perdido? Y luego me di como cuenta de que habíamos tenido un montón de suerte de ser tan digitales porque al final en ese almacén lo más que había eran cosas físicas del tipo, pues has perdido folios en blanco o has perdido, es que eran 4 cosas. Bueno, también porque casi todo lo teníamos en alto con estanterías que coincidía, que no estaba por el suelo, que menos mal. Pero quiero decir, no tienes un almacén físico. Yo tengo amigos que trabajan en otro tipo de sectores en los cuales tienen almacenados presupuestos, facturas, planos en formato físico de hace años, porque tenemos obligatoriedad de tener toda esa información, pero lo tienen en formato físico, con lo cual si a ellos se les inunda el almacén, va todo al traste. No sé si tenéis digitalizada toda esa información que tenéis obligación de tener en formato físico, pero si lo tenéis entonces en 2 formatos, el físico y el digital, con lo cual os ocupa el doble. Pensad que ahora vamos a tener formatos digitales todo el mundo y vamos a tener un almacenaje de esa información todo el mundo. Es decir, vamos a tener como nubes asociadas, como quien dice, a estos programas, de manera que una vez que se emita una factura electrónica, se haga un guardado y nosotros podamos tener en ese programa todo el histórico de facturas. ¿Que se guardan 3 años? Pues 3 años. ¿Que 4 años? 4 años. Y yo no voy a tener que estar preocupado por esto, a no ser que tengáis un volumen increíble de facturas y entonces tengáis que contratar como espacio añadido. Pero la realidad es que un formato PDF ocupa muy poco y nos van a caer muchísimos archivos. Esto también agiliza y da mucha tranquilidad a la administración pública, que lo que quiere es tener acceso a esos documentos en el caso de necesitarlos. Entonces, por aquí también nos va a dar a nosotros la garantía de que vamos a cumplir, porque es que ya no depende tanto de nosotros físicamente, sino del programa con el cual estamos contratando. Y estos programas, como decíamos antes, van a tener que estar certificados. Vale, esto es otro de los puntos a favor y es que tiene muy buena integración. Cuando vosotros utilizáis factura electrónica, lo que vais a permitir es que haya un formato que trabaje con vuestro programa informático y que puede comunicar con otros programas informáticos de una manera ágil. Entonces, ya no es que tú digas, ay, voy a meter los últimos datos de facturación en el programa del ERP para ir controlando todo un poco. No, no, es que seguramente ya está integrado y tengas los datos de facturación metidos en el mismo programa que el resto de cosas. Y vas a tener una percepción mucho mayor de lo que está pasando en tu empresa. Entonces, os dejaba aquí que mejorará los procesos de automatización y eficiencia, porque entre ellos los programas informáticos se van a entender muchísimo mejor y posiblemente con un par de instrucciones sencillas podamos hacer que comuniquen entre ellos, pero es que además nos va a ofrecer esa visión global que me parece fundamental cuando tenemos una empresa, y es que podamos cruzar a lo mejor pues los datos de personal con los datos de facturación, con los de ventas, con las inversiones que se han hecho en marketing, que tengamos una visión como más global de todo lo que está pasando y en tiempo real, porque todo
comunica entre sí, ¿vale? Ya sea porque tenéis un programa puente o porque lo tenéis todo en el mismo programa, como queráis. Aquí habrá gente que me está diciendo, ¿de qué está hablando Alicia? Bueno, si es así, si os estáis preguntando de qué estoy hablando, pues también me lo podéis dejar y yo doy un poquito más de pinceladas de qué es todo esto del ERP, pero básicamente son programas de gestión empresarial. A lo mejor no, a lo mejor ya habéis visto mucho de este tema y controláis muchísimo, lo cual sería fantástico. Pero bueno, si tenéis cualquier duda de cosas que estoy diciendo, me lo dejáis por aquí, porque yo si no, pues doy por supuesto que nos estamos enterando de todo. Vale. Entonces, solo un par de cosas más que quiero comentaros de positivos de la factura electrónica. Uno, el mejor control y el seguimiento. O sea, ya hemos visto que además tenemos acceso inmediato, con lo cual ahora vamos a poder controlar mucho los procesos de pago y facturación, que va a hacer más fácil la detección de errores. Es decir, que yo voy a estar pendiente de todo el proceso desde mi propia aplicación. Y es que resulta que la administración, lo que parece que también nos va a pedir, es que se pueda controlar cuándo se ha emitido la factura y cuándo se ha ejecutado el pago. Es decir, cuánto tiempo ha transcurrido entre que tú emitiste la factura y te han pagado y cuánto tiempo ha transcurrido desde que era vencimiento de pago y no te han pagado. Es decir, cuánto tiempo de morosidad hay. Todo esto, el propio programa lo va a hacer porque te va a decir fecha de emisión de la factura, fecha de cobro de la factura, fecha de retraso. Todo esto lo vas a poder llevar. Entonces, va a haber un momento en el cual la administración nos va a pedir comunicación con nuestros programas informáticos para saber cuántas cosas de estas se han hecho. Si no, para comunicar con todo el programa que tenga acceso a todo, que yo sé que algunos habéis hecho como, oh my God, ¿no? Bueno, pues sí que será como un puente, ¿no? Sí que pedirá que nosotros notifiquemos cuando hemos pagado una factura. Entonces, lo que haremos será, cuando recibamos una factura, pues le estamos contabilizando y cuando hagamos el pago podremos chequear en un punto, en un botón concreto de ese programa de facturación que he pagado esta factura. Y entonces será cuando se haga mención a administración de esto está pagado. Entonces, mientras no se haga ese check, pues se supone que no lo has pagado, ¿vale? Entonces, vamos a poder hacer estas transacciones desde el mismo programa o incluso se podrán automatizar, como os podéis imaginar, el hecho de que si mi banco hace este pago, pues que te digo yo, recibo una factura y a los 3 días en una domiciliación hace el pago, pues que directamente chequee el pagado en el programa y yo no tenga que hacer nada. ¿Vale? Todo esto va del lado de que nosotros podamos vivir como más cómodos y más despreocupados. Así que por aquí simplemente tendremos que hacer una buena elección del programa que vamos a utilizar. Vale, y luego la administración va a poder controlar mejor el fraude y las penalizaciones a las empresas de alta morosidad. También nos han vendido un poco esta ley como diciendo, oye, que voy a controlar mucho todo el tema de la morosidad y que vamos a conseguir que aquellas empresas que están pagando tarde paguen mejor. Bueno, eso será una segunda parte que nos venderán después, pero ahora mismo todavía estamos en aprobación de la ley de factura electrónica. Vale, y luego vamos a intentar que se reduzcan los errores humanos y esto lo vamos a hacer porque los procesos automatizados, que suelen ser tediosos y que nos pueden dar cierta pereza, que voy a emitir 17 facturas y en todas tengo que cambiar la fecha y tengo que cambiar el... Pues esto no lo vamos a tener que hacer, ¿vale? Sino que directamente el programa va a decir, ¿qué quieres repetir? ¿Las facturas del mes pasado? Pues venga, actualizo fecha, actualizo número de factura, actualizo todo, revisas y me das el OK. Entonces, esto al hacerlo el programa no va a tener ese a lo mejor despiste de como es una tarea tediosa, pues no estoy prestando atención y no lo he hecho bien. Y luego mejorar la precisión y la eficacia de las tareas, y es que vamos a poder linkar con varios programas, como os decía antes, y siempre actualizado a normativa. Y aquí también me parece que es un punto importante y a favor nuestra cuando utilizamos un programa informático. Os decía, van a tener que estar certificados, van a tener entonces que estar subiendo cada actualización pequeña que haga la administración, exigencias por parte de la administración, ellos van a tener que incorporarlas de forma temprana. Y esto nos va a asegurar que todo el tiempo que estemos trabajando con factura electrónica vamos a estar adecuados a esas exigencias de la administración. Y si no lo estamos, siempre podemos reclamar a ellos, que son los que están certificados. Está muy bien que nosotros conozcamos las opciones, pero oye, también hay una opción de que podemos reclamar porque hay como hay un apoyo, ¿no? Vale. Esto por lo menos las empresas más conocidas. Aquí, si vosotros tenéis un desarrollo personal para emitir facturas, tenéis que mirar un poco cuál es la adaptación que necesitáis hacer. Y esto, si os han desarrollado específicamente para vosotros un programa de facturación, que sé que a veces pasa, pues lo que tenéis que hacer es hablar con ese desarrollador y decirle, bueno, y ahora voy a querer que lo adaptes a la última directiva o la última normativa que se ha aprobado sobre factura electrónica. En este sentido, pueden informarse de todos los datos y la agencia tributaria facilita un espacio dentro de su página web donde atiende a programadores y atiende a cuál es el código que tienes que incluir dentro del programa para conseguir, ¿vale? Entonces, como que facilita todo. Por último, comentar la accesibilidad de las facturas. Resulta que tanto en el almacenaje como en la consulta de las facturas ya no solo vamos a intervenir nosotros, sino que puede ser que haya terceros tipo administrativos que nos pidan acceso. Entonces, con todo este tema de la factura electrónica y los programas se va a facilitar muchísimo el acceso, la consulta, la recuperación de facturas antiguas, etcétera.
y también se facilita el compartirlas con colaboradores, con clientes o con proveedores, ya sea porque la llevo en el móvil, ya sea porque como es electrónico no tengo que hacer copias para todo el mundo que me pida, sino que puedo directamente reenviar y listo. Vale. Dicho esto, elementos obligatorios, y volvemos otra vez un poco a la parte más real o de uso cotidiano de factura electrónica. ¿Cuáles son los elementos obligatorios que me van a pedir en factura electrónica? Pues la parte básica ya la conocemos. Nos van a pedir los mismos datos de una factura en papel. Y aquí, pues, vosotros lo sabéis, necesitamos poner el nombre de quién es el prestador del servicio, de quién lo recibe, la identificación de los impuestos, la base imponible, los descuentos que se aplica, la numeración de la factura, la fecha. Este tipo de cosas se mantienen. Todo esto tiene que estar igual. Entonces, es un poco como hacer electrónica la factura de papel. Pues sí, algo así. Luego, ¿cuál es la gran diferencia? Que vamos a tener que tenerla firmada con certificado electrónico. Esta es la parte que decíamos antes de hecha con medios electrónicos. Bueno, pues hecha con un programa informático que hemos comentado que va a tener que estar aprobado o certificado por la Administración Pública cuando se apruebe. Y luego también nos van a pedir un par de requisitos más que ahora os comento y tiene que estar firmada con certificado electrónico. Aquí dos cosas. Uno, imagino que ya estáis utilizando certificado electrónico para 1000 cosas. Era lo que en un principio os decía que os iba a ahorrar esos paseos a muchas entidades. Si no lo estáis haciendo, solicitadlo ya. Si lo estáis haciendo, que sepáis que existen los certificados electrónicos de personas físicas y los de empresas. Entonces, los certificados tienen caducidad, así que tenemos que ir renovándolos y tenerlos siempre actualizados para poder utilizarlos de forma correcta. Vale, entonces, ¿qué va a necesitar este programa? Pues que le demos datos, tanto de facturación, todo esto que hemos dicho que es obligatorio, los productos, las personas a las que facturamos, una serie de facturas donde empezar, ¿no? Un código con el cual empezar las facturas, y luego necesitará que implementemos también en el programa nuestro certificado digital. Además de esto, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, pues los propios programas se van a encargar de toda esta parte, que es la de certificarse, lógicamente, es decir, que les apruebe la Administración para ser emisores oficiales de factura electrónica y que podamos elegir entre todos los que hay en el mercado. Y luego también tendrán que implementar un código alfanumérico en cada una de las facturas. Más allá del nombre de la factura o del número de factura, necesitan un código que garantice como el elemento único, ¿vale? Es como, por decirlo de una forma fácil, es como una cadena de sucesión de dígitos que nos permite identificar ese archivo como único. Esto hay programas que lo están implementando con un QR o hay programas que lo están implementando con cadenas alfanuméricas. Esto veremos qué es lo que se impone más. Esto es como cuando salió el VHS y el alfa, el beta se llamaba. Bueno, esto me ha hecho muy antigua de repente el comentario, pero bueno, es como ver un poco cuál es el sistema que se mantiene, ¿vale? Y luego también os he dejado aquí el tema de Verifactu con un asterisco, porque también nos van a pedir que tengamos como cierta frasecita metida en las facturas, que es básicamente, esto de Verifactu, es básicamente que la administración va a poder tener acceso a las facturas en el momento en el que lo requiera, porque tiene mandato o porque tiene necesidades a nivel de, pues, ¿qué te digo yo? Lo que habéis presentado o lo que no habéis presentado. Es decir, que podemos hacer una conexión una vez que nosotros autoricemos de la administración con nuestro programa. Esto, como decía antes, lo van a exigir a los programas. A vosotros lo único que os interesa saber es que tenéis que tener todos los datos de una factura normal y que tenéis que tenerla firmada con certificado electrónico. Y luego, pues bueno, eligiendo un programa certificado no tenéis más problema. Lo más importante de la factura electrónica es justamente el certificado electrónico. Es la parte que garantiza eso que nos están pidiendo de la factura electrónica, que es como la seguridad, la trazabilidad, la inviolabilidad, ¿vale? Entonces os dejo por aquí que la norma lo que especifica y por lo cual este es el mejor de los medios, es que dice que se debe garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los datos. Y todo esto se consigue si lo firmas con certificado digital. Existen las firmas digitales también, que ahora os cuento un poco qué son o de qué van, cuál es la diferencia con certificados. Pero lo que nos está pidiendo aquí es certificado electrónico, ¿vale? Esto lo que nos va a garantizar es que nosotros, pues, hemos firmado, como si hubiéramos hecho la rúbrica, pues hemos firmado nosotros desde el lugar remoto donde estemos. Esto lo que hace es que ya ese archivo en PDF o tipo de archivo que sea que se está enviando no puede alterarse sin tener un nuevo espacio que diga alterado, ¿vale? Es porque lo entendamos fácil. Esto tiene que ver más con códigos informáticos, con lenguajes de programación, pero bueno, ahí queda un poco sencillo. Entonces, el certificado electrónico es ese certificado electrónico o certificado digital, que da lo mismo, que garantiza la identidad del firmante de forma inequívoca.
Además, es emitido por una administración pública que verifica la identidad antes de la emisión. Y podéis solicitarlo en CERES, ¿vale? O en cualquiera de sus sedes. Os dejo por aquí también donde podéis ver más detalles sobre el certificado electrónico. Vale, entonces, yo os decía antes, existe la firma electrónica también. ¿Qué diferencia hay? El certificado electrónico lo emite una administración pública y de hecho sirve para hacer gestiones con la administración pública y la firma electrónica no tiene por qué haberla emitido una administración pública, sino que es un tercero. Hay una tercera empresa que garantiza que tú has firmado esto, que es la que ha comprobado tu identidad. Esto funciona también mucho entre distintos asociados para hacer transacciones B2B. Entonces, no tenemos por qué utilizar certificados, sino que lo podemos hacer con firma electrónica. Lo que también es cierto es que muchas veces, para esos casos en los cuales se utiliza firma electrónica, se utiliza también el certificado electrónico, con lo cual, bueno, no veo necesario que tengáis las dos, con que tengáis uno es suficiente. Y yo os diría que certificado digital. Vale, ¿cómo se generan las facturas entonces que están hechas con factura electrónica? Pues lo que vamos a ver es que la facturación es relativamente sencilla. La emisión de las facturas, quiero decir, es relativamente sencilla. Sí que me gustaría contaros que existen como dos tipos de facturas a priori que a día de hoy son de curso totalmente legal. Y estarían las facturas electrónicas estructuradas y las no estructuradas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues la forma en la cual se transmite la información. Fijaos, lo que estáis viendo en negro es una factura electrónica estructurada. Va con un código de programación que nosotros vamos viendo que si corchete, que si punto y coma, que si lenguaje de programación, intercambia entre los distintos programas. Esta es la información, el tipo de información que se intercambian y los programas son capaces de leerlo. Para que nosotros veamos esa factura en el programa nos dan una apariencia de PDF con nuestras letritas, con todo, pero entre ellos se comunican de esta forma. Esta es la factura que la administración quiere que todos estemos utilizando, ¿vale? Porque es más eficaz y permite que haya un intercambio de datos entre los programas mucho más ágil. Y luego estaría la factura electrónica no estructurada, que es este que estáis viendo aquí, que es como un PDF que podéis ver abajo que tiene una firma electrónica, un certificado, firma con certificado electrónico, que lo que nos dice es quién la ha firmado, cuál es su número de DNI, cuándo la ha firmado y un código alfanumérico que normalmente también se incluye. ¿Esto es de curso legal? Sí. Esto al final es una factura que vosotros tenéis y que podéis firmar en PDF. Si tenéis un programa de PDF, de editor de PDFs, tendréis seguramente la forma de firmarlo y podéis enviarlo como factura electrónica. Y aquí la pregunta, Alicia, entonces me estás diciendo que si yo paso un PDF firmado electrónicamente estoy haciendo factura electrónica. A día de hoy, ahora mismo, sí. Cuando entre en vigor la ley Crea y Crece, seguramente no, porque nos van a pedir que sea con un programa certificado y que tenga algunos requisitos más. Pero a día de hoy sí que podríais hacerlo. Si vais a recabar el consentimiento de alguno de vuestros asociados, pues directamente mandándole esto serviría. Que no, Alicia, que yo las quiero mandar son las otras, que ya me quiero habituar a todo cómo va a ser al final. Pues maravilloso. Tendréis que ver entonces que tengan la forma de recibir este tipo de archivo. Este tipo de archivo, el que estáis viendo en negro, es un archivo en formato XML, pero no es el único archivo con el que se puede hacer esta transacción, ¿vale? Podría haber distintos tipos de archivo. Lo único es que este pues, es bastante común, es el que utiliza la administración, como os he dicho antes, entonces puede funcionar bastante bien. Para leer este tipo de archivos sí que necesitamos luego un programa OCR, que es básicamente un programa que convierte este código de programación en algo mono y legible para nosotros, como podría ser el PDF que tenéis al lado, ¿vale? Pero bueno, esto se incluye dentro de los programas de facturación si es que tienes uno y si no, pues tendrías que pasarlo a otro tipo de programa. Que interprete el archivo que te ha llegado a un archivo que sí que puedas entender y que podamos leer nosotros con los caracteres corrientes. ¿Cómo se generan los datos? Bueno, pues realmente cómo se generan los datos nos da igual. Alicia, sí. Perdona, Manuela ha levantado la mano como si quisiera preguntar algo. Yo creo que puede abrir el micrófono y preguntarte, sí, quizás. Sí, porfa. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola. Sí. Hola, Alicia. Mira, yo tengo una academia de preparación de oposiciones. Entonces yo quería saber si esto tiene aplicación a los clientes finales o a mis alumnos, quiero decir, o solamente tiene aplicación entre empresas. Vale. Pues Manuela me has dicho, ¿verdad? Sí. Sería solo con empresas. Tú no tendrías que hacer factura electrónica a tu cliente final. Ahora mismo, la norma, la de ahora y la que viene, lo que nos dice es que el cliente final no tiene por qué hacerse con todo este rollo. Sobre todo porque los clientes finales seguramente no tengan esas aplicaciones informáticas para leer este tipo de información. Entonces, con clientes, con tus estudiantes, como quien dice, no tendrías que hacer factura electrónica si no quieres. Tendrías que hacerla con tus proveedores. Pues, si tienes profesores autónomos que te están facturando,
pues sí que tendrían que hacerlo. Si los tienes contratados, pues por ahí nada. Pero seguramente algún proveedor tengas, aunque sea el que te lleva el agua, las fuentes de agua o lo que sea, entonces sí que vas a tener, entonces al final seguramente con alguien tengas que utilizar la factura electrónica. Pero que si no, que si me dices solo facturo a los clientes finales, pues fantástico, entonces no vas a tener que preocuparte por esto. Vale, gracias. ¿Vale? Nada. De todas formas, en el link que os dejaba de la ley Crea y Crece, podéis ver cuáles son las, ¿cómo decir?, los sectores a los cuales les afecta una legislación un poquito diferente, ¿vale? Pues vais a ver que está toda la parte de restauración, pues eso, clientes finales, pero con un volumen como de trasiego de tickets alto, ¿no? Están también la parte de transporte público y cosas así, están ahí. Entonces, si queréis echar un vistazo cuáles son las excepciones y podéis ver si vuestro segmento está directamente o está y nombran que, aunque está exento, tiene que hacer tal cosa, ¿vale? Ahí yo no me he metido como los pormenores porque entiendo que va a afectar a menos gente. Pero me parece muy buena la pregunta porque así hacemos hincapié en que todos aquellos que tenéis cliente final persona, no tenéis por qué tener factura electrónica. Vale, entonces volvemos un poco a cómo se generan los datos. Cómo se generan nos da igual, os decía antes, los datos los va a generar el programa. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es darle la información al programa para que pueda sacar el resultado que estamos esperando, ¿vale? También podrán ser tratados informáticamente por sistemas de pago y de contabilidad. Es decir, este archivo XML o el que sea, SML, Editab, da igual cuál sea, es interesante porque los programas informáticos lo entienden, desde el punto en el que se emite al punto al que llega. Y entre ellos se mandan toda la información pertinente. Y sobre todo pueden extraer información. Si por lo que sea a mí me llega una factura, pues, ¿qué te digo yo? Me llega una factura de uno de mis proveedores y luego yo por lo que sea voy a darle servicio, lo puedo convertir. Puedo coger esos datos y no tengo que copiarlos a mano. Le digo, oye, búscame este contacto. Son contactos o lo que sea. Y al contacto le he puesto la etiqueta de cliente, pero puede pasar, o sea, le he puesto la etiqueta de proveedor, pero puede pasar a ser cliente. Entonces, directamente le digo, este contacto es el que vamos a poner en este campo. Y este porque la información ya la tiene. Pues nosotros metemos los productos y luego se vamos chequeando que tiene que aparecer la factura. Esto que a lo mejor vuestro programa de facturación ya lo hace, lo vamos a tener de una manera súper ágil, de manera que incluso si los datos me vienen de otro programa, yo voy a poder incorporarlos así de fácil. Vale, entonces, ¿cómo se hace? Pues lo primero es que le vamos a tener que dar los datos, ya sea factura estructurada o no estructurada, nosotros al programa de facturación le vamos a dar lo mismo, le vamos a dar esos datos propios que necesita la factura, como pueden ser quién emite, cuáles son los datos de facturación, cuáles son los clientes, cuáles son los productos que estoy vendiendo, si es todo eso, se lo vamos a dar nosotros, eso lo vamos a hacer una vez en el programa informático y luego no lo vamos a tener que repetir. Luego vamos a darle nuestra firma de certificado digital para que pueda utilizarlo y luego lo que vamos a hacer es emitir factura. Va a ser tan fácil como hacer un clic. ¿Qué necesito para empezar? Pues poca cosa, detectar mis necesidades básicamente. Y es que necesito que hagáis una reflexión de qué tipo de programa es el que yo necesito para hacer mis facturas. Necesito programas súper extensos porque resulta que yo hago muchísimas facturas con cosas como muy complicadas, entonces necesito un programa que sea muy contundente, muy grande, que abarque como muchos módulos. Bueno, pues entonces ya sé que emito, recibo, voy a mezclar con contabilidad, voy a hacer pagos periódicos, necesito una cosa que haga bastante. O por contra, pues mira, soy autónomo y lo voy a hacer porque me obligan a hacerlo y mis clientes no les interesa demasiado, lo vamos a hacer al mínimo. Vale, pues entonces me voy a buscar un programa muchísimo más sencillo, que no me exija volúmenes de facturación altos o que no tenga grandes costes, porque no voy a sacarle partido a todo lo que tiene. Ahí, una vez que sepamos las necesidades que tenemos, vamos a hacer la selección de la herramienta. Vamos a ver todo lo que hay en el mercado y vamos a elegir. Yo os he traído, como os digo, algunas herramientas sobre las que podéis echar un vistazo o empezar a buscar y si alguno os gusta, pues buscar incluso alternativas a esta herramienta que me ha gustado por tamaño, ¿vale? Y luego, por último, os pediría que testéis y miráis la eficacia de aquella herramienta que estáis eligiendo. No recomiendo nunca, pero esto con las herramientas de facturación electrónica y con las herramientas de cualquier tipo, no recomiendo nunca que cojáis una herramienta y empecéis a pagar desde la base antes de haberla utilizado vosotros. Yo siempre digo que pidáis una demo gratuita, que os abran el programa 10 días, lo que sea para que podáis ver la consola de mandos, ver que os entendéis con todo esto, o os hagan un tutorial inicial para poder utilizarla y que cuando entréis no estéis muy perdidos, porque las herramientas que al final no encajan con aquello que nosotros esperábamos o nos cuesta mucho de utilizar, al final nos da mucha pereza y no les sacamos partido. Entonces, mucho mejor si podéis hacer un testeo previo. Algunas de las que os he traído tienen testeo previo y otras no, ¿vale? Entonces, vamos a hablar ahora de herramientas de creación de factura electrónica.
Mi idea es no extenderme mucho más, sé que tenéis lío y son las 7:30, pero creo que esta parte es fundamental y os va a agilizar como mucho la consulta y la selección de programas, así que vamos a meternos un poco en lo que os he traído. Lo primero es la factura electrónica con la administración, que sabéis que depende de la administración a la que le estáis facturando. Pero bueno, ellos, como ya traen la obligación de mucho antes, pues ya tienen todos los portales y todo como mucho más estructurado. Normalmente se sube a través de FACES, sino de un portal menor de la administración concreta, donde se sube la factura generada con aplicaciones de factura electrónica, ya sea bien Facturae, que es el que tenía la propia administración, o bien con otros sistemas. Esto de la administración tenía un Facturae o tiene un Facturae, ¿qué significa, Alicia? ¿Significa que ya hay un programa público que podemos usar? A ver, no hay una herramienta oficial, ¿vale? No existe un programa oficial con el cual tú tienes que hacer las facturas electrónicas. Si no, sería mucho más sencillo. ¿Pero qué pasó? Que en un inicio, cuando ellos sacaron la obligatoriedad, sí que sacaron este programa como obligatorio y había un problemazo, porque es que cada 2x3 daba fallo, no tenía buena interacción con algunas cosas, el soporte técnico no daba abasto. Entonces, lo que decidieron fue decir, bueno, ya no es obligatorio. Lo que vamos a hacer es que quiero que me lo des en este formato y tú búscate la vida por donde tú quieras. Entonces, lo que dice el Real Decreto es que sin necesidad de que la misma quede sujeta al empleo de una tecnología determinada, es decir, la factura electrónica, házmela llegar como tú puedas. Yo, si tú no sabes cómo hacerlo, te dejo Facturae, pero si no, te buscas la vida. Y de hecho esto ha afectado a que el tema de Facturae, el programa propio de la administración, ya no tiene actualizaciones, no tiene soporte técnico, entonces es más difícil trabajar con él. ¿Qué es lo que hace la administración cuando tú te quejas de que no puedes usar Facturae? Pues te remite a un listado de programas que hay privados que puedes utilizar y donde puedes buscar una solución. Algunos de los cuales son gratuitos y otros son de pago. Entonces, podemos encontrar multitud de proveedores, hay un listado en la propia página de la administración y lo que nos dicen ahora es que de cara a la próxima factura electrónica van a intentar actualizar ese programa, ¿vale? Entonces van a hacer un programa para el que aquellos que solo tengan que emitir algunas facturas puedan utilizarlo. Pues, ¿qué te digo yo? Si yo soy autónomo y yo mis facturas son siempre a cliente final, pero tengo 2 proveedores a los cuales tengo que hacerles factura electrónica, como puede ser el caso de Manuela antes, no tengo que instalarme un programa para esas 2 facturas, si por lo que sea no me interesa llevar la contabilidad y otras cosas de forma digital, que también veo muy recomendable. Pero vale, si yo no quisiera utilizarlo, va a haber un programa oficial, va a haber un programa de la administración que podremos usar de forma gratuita. Y esto es una cosa que hasta no hace mucho, el año pasado, yo creo que hasta mediados, hasta mayo por lo menos, era una cosa que estaba como en el aire. Si iba a estar, si no iba a estar, si iba a existir. Bueno, pues sí que existe y de hecho ya está publicado. Entonces, ¿qué necesitamos saber sobre Mi Facturae? Que es el programa, como han llamado el programa que vamos a utilizar para hacer facturas electrónicas, ya no solo con la administración, sino también con proveedores o con otras empresas. Pues que se define como el servicio que permite a las empresas elaborar y gestionar facturas electrónicas para enviar a las administraciones públicas. Aquí quiere decir que lo podemos usar para lo que queramos, pero que ellos de lo que están preocupados es que tú puedas emitirlas a la administración pública. Que la aplicación es pública y que va a estar elaborada por esta misma administración, con lo cual va a cumplir con todos los requisitos y que va a emitir formatos estructurados, ¿vale? XML. Tenéis la web oficial de Mi Facturae y podéis consultar un poco cómo es esa plataforma en el enlace que os dejo por aquí. Os he dejado una captura del cómo se usa, pues tenéis que entrar con una clave de firma o identificarse con el certificado digital, igual que en cualquier otro sitio, y luego ya pues podremos crear todos los datos, el receptor, el emisor, el concepto, todo, y creamos la factura, ¿vale? Este sistema me parece muy guay para todos los que no quieran incorporar un programa informático a su vida. Me parece menos interesante para los que tengáis programa de contabilidad, porque si ya tenéis programa de contabilidad seguramente vais a tener extensión, si no la vais a tener próximamente, para hacer facturas electrónicas y me parece más útil. Pero bueno, aquí está, me parece buena la iniciativa. Tengo que decir que las 2 veces que yo he entrado para ver cómo es por dentro y poder emitir las facturas y ver qué pros y contras tiene, me ha dado fallo, con lo cual mal empezamos. Pero bueno, seguramente lo van a ir mejorando. Ya os digo que salió en mayo, han tenido todo el verano por delante, así que seguramente ahora funcione mejor. A ver si me paso otra vez, ¿vale? Entonces, aquí se trata de que cada uno encuentre el programa que mejor se adapta a las necesidades que cada uno tiene. Cosas que yo buscaría en un programa de facturación si os vais a plantear usar un programa de una entidad privada. Bueno, pues lo primero, la intuición y facilidad de uso. Ya os he dicho que a mí no me encanta la contabilidad, con lo cual yo buscaría uno que una vez que lo abra yo vea fácil el hacer todas estas cuestiones. Gráficamente me interese y no sea súper complicado. Yo no tenga que aprender un módulo y luego aprender otro y cómo conecto esto. No, que sea más o menos sencillo. Yo buscaría esto. También buscaría que tenga un coste asumible. Pensad que
No necesitamos añadir más costes a nuestra vida, entonces que tenga un coste asumible y que yo pueda mantener el tiempo, ¿vale? Porque sí es verdad que luego os voy a comentar cómo Kit Digital está metido en todo esto de factura digital, entonces podría haceros, cubriros, como quien dice, el primer año a lo mejor de ese programa de facturación electrónica, pero es que luego lo vais a tener que pagar vosotros, con lo cual yo me buscaría uno que a nivel de coste me parezca competitivo. Luego, que tenga actualizaciones, que la empresa se vea que tiene recorrido, que tiene compromiso, no cojáis el primer loco que aparezca porque posiciona en Google el número 1, porque esto puede ser una empresa nueva y no tiene mucho recorrido. Entonces, que veáis el recorrido que tiene y la aspiración que tiene y luego que tenga buena integración con el resto de cosas que estáis manejando. Mira, Alicia, yo es que los presupuestos los hago en Drive porque me resulta súper cómodo. Pues que el programa de facturación tenga integración con Drive, sea capaz de extraer datos de Drive. Esto os lo van a decir los propios programas. ¿Qué interacciones tiene? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Con quién es compatible? Y si no sabéis si es compatible con la herramienta que tenéis, porque es desarrollo a medida, pues preguntáis al fabricante. Oye, yo tengo desarrollo a medida del programa de CRM. ¿Vamos a poder volcar los clientes en el programa de facturación que tú me ofreces? Y entonces que os den soluciones. Programas que yo os planteo. A ver, gustos, colores. No tengo colaboración con ninguno de estos programas, ni tengo programas afiliados, ni nada de comisiones, ¿vale? Simplemente yo me planteo qué programas elegiría yo si me pusiera desde cero ahora a buscar un programa de facturación o de contabilidad. Y entonces os traigo, según lo grandes que seáis, elegiría unas opciones u otras. Entonces aquí podéis ver como en la gráfica he dejado los que son más pequeños, yo me quedaría con Billing o Quipu. Los que sois más medianos me iría a un Holded o Contablex y los que sois grandes pues podríais contar directamente con Contablex o con Sage 200, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hablar un poco más de cada uno de los programas y os cuento por qué me gusta uno u otro y el coste que tienen. Pero deciros que si hacéis una búsqueda de programa de factura electrónica o programa para emitir factura electrónica, vais a encontrar más de 2 millones de resultados y es de ahí un poco que intente cribar todo lo que os vais a encontrar. Hay algunos que hacen muchísima publicidad y están muy bien porque son grandes y hay otros que hacen mucha publi y que de repente desaparece la publi porque llevan 2 días. Entonces, yo os he traído los que más o menos me fío y haciendo un poco comparativa entre los que mejor posicionan y más información dan. Os dejo igualmente aquí un enlace con 8 programas que analizan un poco en pros y contras de emisión de factura electrónica, ¿vale? Para que podáis consultar más información si ninguno de los que os voy a contar os cuadra. Vamos a empezar con Billing. Billing es un programa que se vende como de facturación electrónica, un programa de facturación que me ha gustado mucho porque la interfaz que tiene me parece de lo más agradable. Es quizá la interfaz más gráfica que he visto dentro de los programas de facturación. Me parece muy sencillo, muy limpio y bonito, ¿vale? Entonces, yo que soy muy tonta para esto, pues me gusta. Además, otra cosa que me ha gustado es que según entráis en su página web, aquí tenéis una captura, vais a ver que están incluidos dentro de los proveedores de Kit Digital, con lo cual, si a mí lo que me interesa es un programa de este tipo, ellos ya saben cómo funciona y me puedo acoger a la ayuda que tiene que ver con este segmento. Bueno, de esta solución, ¿vale? Que ahora la comentamos al final. Entonces, eso me gusta bastante. Pros y contras de Billing. Pues me gusta que es fácil de usar. Ya os he dicho que es bastante intuitivo. Las opciones están como bastante ordenadas y no tiene demasiadas opciones. Tiene una prueba gratuita de 30 días, con lo cual podéis ver el programa y probarlo, ver un poco si a vosotros también os gusta o por contra si os queda corto o no os gusta nada porque es demasiado happy flower. Luego también que los precios son asequibles. Me ha gustado que, me parece que, es que no me acuerdo cuánto era, pero no sé si son 10 euros al mes luego lo que pagas. Me parece que es asumible. Y tiene funciones complementarias. Tiene como una cuota básica que podéis coger y luego, si por lo que sea os va súper bien el programa, podéis ir creciendo con el programa. Y podéis coger más opciones, pagando un poco más, eso sí, pero eso me gusta. La parte que no me gusta, que no se integra con algunos programas de contabilidad, no es el que mejor integración tiene. Si ya tenéis un programa de contabilidad donde tenéis al personal y tenéis 25.000 cosas, inventarios, etcétera, si no tiene integración no sirve para nada. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si tengo otros programas, se integra bien. Entonces, no tiene con todos. La versión gratuita está limitada a 30 días. Hombre, yo lo que quiero es que os tenga una versión gratuita para siempre. Entonces, que esté limitada a 30 días no me ha gustado. Y luego que es una herramienta online. Entonces, sí es verdad que para todos los que a lo mejor estáis en zonas recónditas o en zonas de montaña y no tenéis buena cobertura, pues esto puede ser un hándicap, ¿vale? Porque necesitáis buena conexión para poder trabajar fluidamente con la herramienta. Pero esto va a pasar con todas. Todas son herramientas online. No he traído ninguna que tenga como una descarga porque este tipo de acciones son como más antiguas. Entonces, todos los programas que os he traído son online. Vale, esta sería la primera de ellas. Otra que me gusta bastante es Quipu.
¿Por qué me gusta Quipu? Pues básicamente porque es una página que además de dar el soporte al tema de gestionar negocio, de gestionar facturación, da bastante información. Me gusta que ofrece mucha información acerca de pues, cómo va el tema de, pues a lo mejor, los plazos de la factura electrónica o cómo se emite una rectificativa o cómo es la relación entre... ¿Vale? Entonces, da como mucha información del sector que creo que eso da cierta garantía y da como un servicio extra, ¿vale? Como un plus a todo lo que estamos haciendo, que es que nos da como más soporte. Vale. Estoy viendo que os están dejando por aquí desde la oficina los enlaces a los programas, pues genial, así podéis ir visitándolos directamente sin esperar a que os llegue la presentación. Bueno, ¿qué me gusta de Quipu y qué no me gusta? Venga, pues lo que me gusta es que es muy fácil de usar también. Vamos a quedarnos en que dentro de que tiene más opciones, se pueden usar facilitas, que tiene una prueba gratuita de 100 facturas al año y sí que podría ser que la prueba está menos limitada que la anterior, porque si por lo que sea vais a emitir 15 facturas al año, pues porque tenéis volúmenes de facturación más grandes o porque vuestro sistema es entonces tengo cliente final, salvo 15 facturas, bueno, pues podréis utilizar este programa sin que tenga un coste, ¿vale? Entonces, la parte más básica, claro. Luego también, obviamente ellos lo hacen por esto, cuando estás utilizando el programa empiezas a descubrir utilidades nuevas y a lo mejor sí que quieres contratar el programa de pago porque te hace otras cosas. Pero bueno, me ha gustado que tenga esto de las 100 facturas al año de forma gratuita y luego el precio es todavía más asequible que el anterior porque este es de 5 euros al mes. Entonces, me ha parecido que si te pasas de las 100 facturas y tienes que pagar 5 euros un mes, no me parece una locura. Además, este programa tiene integración con Google Drive. Resulta que yo soy muy de integrar herramientas, ¿vale? Y yo soy muy de Google, entonces yo tengo casi todas las herramientas de Google enlazadas unas con otras. Y esto me simplifica mucho la vida. Me simplifica cambiar de móvil, me simplifica trabajar en cualquier equipo, me siente donde me siente. Entonces, que para mí tenga buena integración con Google Drive significa que puede coger mi cartera de contactos, que puede mandar emails conectándose con mi Gmail, etcétera. Entonces, esto me gusta. Si sois como yo, fans de Drive y tenéis como todas las herramientas conectadas, os recomiendo este. Si no lo sois, os recomiendo que empecéis a utilizar todo el Workspace porque es bastante guay a nivel oficina virtual. Vale, entonces, otra cosa que me gusta y que varios lo tienen es el tema de la aplicación móvil. Os decía antes, cojo mi factura, consulto en el móvil, bueno, pues este tiene aplicación móvil y me parece que eso en el día a día te da un plus de tranquilidad. Tú ya estás en el dentista y tú ya no estás viendo vídeos de Instagram, tú ya estás viendo tu programa de contabilidad para ver si te tienes que poner contento o tienes que apretarte el cinturón. Y luego también que tiene funciones complementarias. Igualmente podéis crecer y ya no queréis pagar 5 euros al mes porque se os queda corto, pues podéis subir y pagar en un plan superior. Vale, hemos visto los dos más pequeños. Ahora tendríamos la herramienta que es más mediana, ¿vale? Que sería la de Holded. Imagino que habéis oído hablar de este programa porque es más un software de gestión empresarial que tiene parte de contabilidad y de facturación, pero es como más global. Además, Holded tiene como distintos módulos que podéis escoger y con los que podéis trabajar. Me gusta, bueno, vamos a ver las cosas que me gustan y las que no me gustan. Me gusta que tiene buena integración con otras utilidades, es decir, que no se queda solo en facturación electrónica. La facturación electrónica es, como quien dice, una cosa menor. Para ellos lo importante es que estés gestionando de manera digital tu empresa. Entonces, tiene CRM, tiene gestión de proyectos, tiene inventarios. ¿Hola? No sé si has abierto un micro en plan locura o tenéis una consulta. Sí, no te preocupes, lo reviso. Vale, bueno, si alguien quisiera hablar, lo de antes me ha venido genial, Mariluz, porque yo estoy aquí súper enchufadísima con el tema. Entonces me dices, ay, pues fulanito va a abrir el micrófono, y yo, fantástico. Vale, entonces, me gusta porque es una herramienta esto, que te va a permitir como hacer muchas cosas. Entonces, me gusta por el hecho de que os va a resolver. Luego, a nivel facturación electrónica, pues está guay, pero es un poquito más complicada porque, claro, como conectan con muchas otras cosas, pues es más compleja. Entonces, aquí las funciones avanzadas de gestión de pagos, integración con los bancos, integración con e-commerce, con Facturae. Daos cuenta que este programa ya lo que podéis hacer es directamente las facturas que vayan a administración, desde aquí subirlas al punto Facturae. Conecta y las sube, no tenéis que ir al punto Facturae a meter el archivo, ya lo tenéis aquí conectado. O también podéis conectar con el banco, cosa que también hacen los dos anteriores, si no me equivoco, para decirle que los pagos que sean periódicos, pues los haga directamente cuando llegue la factura. O los cobros, ¿no? O pedir como las remesas de recibos, poder mandarlas directamente. Bueno, eso me gusta también. Me gusta que viene aplicación móvil y que es escalable. Que te presentan como soluciones para pequeños, yo creo que para pequeños medianos, ¿vale? Que tenga una facturación más grandecilla, quizá autónomos se me vendría un poquillo grande este programa, pero depende de la facturación que tengáis. Y luego podemos ir creciendo, ¿vale? Entonces, de esa parte sí me gusta. No me gusta
que es un poquito más complicado, que sería lo segundo que os pongo aquí, la curva de aprendizaje. No me gusta, que es un poco más complicado hacerse con todo el programa, pero porque es tan grande que cuesta un poco ver, ¿no? Y de repente te quedas con una solución de 2 módulos y cuando quieres implementar el tercero es como, leches, y ahora tengo que aprender al tercer módulo, ¿vale? Entonces, bueno, quedaos con que es una RP, entonces hace más cosas, aparte de factura y contabilidad. Vale, no tiene versión gratuita, es desde 10 euros al mes, pero no tiene esa versión gratuita. Aquí tendríais que ver un poco demos de vídeo o solicitar que os abran como una prueba, os den 15 días o algo así. Y luego las opciones de personalización que tiene, creo que podrían estar mejor. Para ser un programa que es un pelín más grande que los 2 anteriores, creo que las facturas tendrían que poder hacerse gráficamente más atractivas y tendría que tener como más capacidad de personalización. Pero bueno, si no sois diseñadores gráficos o no tenéis que trabajar mucho esta parte, no hay problema. Hay ciertas plantillas y se pueden hacer modificaciones que, bueno, las dejan dignas, ¿vale? No vamos a ser los más creativos en la emisión de facturas, pero está bien. Y luego también, si sois más grandes, si tenéis una empresa con un volumen de facturación de los que vais a implementar primeros, la factura electrónica, pues quizá os recomendaría un programa que sea como más contundente, como puede ser el SAGE. SAGE lleva toda la vida haciendo cosas de facturación y de gestión de empresa. Ellos dicen que tienen programas de facturación electrónica. Lo más conveniente para tu negocio es de los más pequeños a los más grandes, pero yo aquí os diría que si sois muy pequeños os saltéis esta parte, porque es más complicado y además el tema de la factura es por módulos y como que es un poquito más complejo, ¿vale? Entonces, ¿qué me gusta de SAGE? El tema de la solución integral, que este sí que os va a dar soluciones a todo tipo de cosas y soluciones específicas si tenéis un restaurante o si tenéis un salón, tenéis un centro de entrenamiento, pues va a tener soluciones específicas para cada una de estas cosas que vais a poder encadenando, ¿no? Pues cobro de cuotas a cliente final, pero al mismo tiempo emisión de factura electrónica para mis proveedores y todo como en el mismo sitio, automatizando también varios procesos. Luego también que tiene funciones avanzadas, como decíamos antes, de la gestión de pagos, integración con e-commerce, etcétera, que es una marca reconocida, con lo cual tiene como mucho bagaje y tiene mucha perspectiva de futuro, que vais a conocer mucha gente que ha utilizado ya el programa y que a lo mejor vosotros mismos los habéis utilizado, entonces es más fácil como meterse en todo esto y luego la escalabilidad que tiene. Como tiene tantos módulos, puedes llegar donde quieras. Si es verdad que, como os digo, si yo fuera una empresa pequeña me quedaría más con los otros más pequeños, pero bueno, SAGE está muy bien a nivel facturación mayor. Y luego también algo en lo que hace mucho hincapié SAGE, que no hacen las otras empresas, es en la seguridad de los datos. A día de hoy todos los datos tienen que estar seguros y tienen que cumplir un mínimo de condicionantes que pone la Unión Europea. Pero ellos son los únicos que en su web van a estar ondeando la bandera de aquí es donde tus datos están seguros. De manera que entendemos que tienen una capa extra de seguridad que no tiene el resto de programas. Lo que no me gusta, que los planes van a partir de 50 euros, que si es pequeño, pues es un coste que igual no estabas teniendo y no te hace falta ahora mismo, que la curva de aprendizaje es más lenta, vamos a tener que emplear más tiempo para aprender a usar el programa, pero es normal porque es más complicado, y que la herramienta me parece complicada para los pequeños. No es que vaya creciendo en complejidad de uso y de utilidades, sino que directamente de primeras me parece un poco complicada. Vale, yo creo que esto más o menos os tiene que servir un poco para situaros y para ver cuál sería el tipo de programa que yo voy a elegir. Acordaos de lo que hablábamos en un inicio. Fundamental que vosotros hayáis elegido bien o habéis determinado bien qué necesito en ese programa que voy a buscar de contabilidad o de facturación electrónica. Solo quiero hacer factura electrónica porque yo mis facturas voy a seguir haciendo como siempre, pero hay que... Pues entonces a lo mejor me quedo incluso con el de la administración, porque es muy puntual. O yo sí que quiero meterme en contabilidad ya, facturación electrónica y llevar mis cuentas y hacer un poquito más de revisión y control. Pues venga, me voy a meter con uno de los pequeños. Si no, ¿vale? Y así veáis un poco qué necesitáis. Consejos para elegir programas, lo dejo por aquí otra vez. Considerar el tamaño de la empresa, el volumen de las facturas, cuántas tengo, porque menos de 100 podemos coger QuickBooks gratuito, por ejemplo. Evaluar las opciones que nos ofrecen y cuáles necesito y cuáles no, porque hay veces que es como, uy, este es más caro, pero es que me da muchas más cosas, ya, pero si no las voy a utilizar, a lo mejor es tiempo que estoy invirtiendo en aprender esta herramienta que podría ahorrarme si aprendo la otra más sencilla. Luego, importantísimo que comprobéis la integración con todas las herramientas que vosotros estéis utilizando y queráis vincular. Preguntarle qué es lo que hace y con qué programas tendría que encontrarse. Pues, ¿qué te digo yo? Pues resulta que envía las facturas directamente cuando las emites. Vale, ¿y qué necesito para hacer esto? Una cuenta de correo electrónico, una cuenta que puedo vincular o simplemente con que tenga mi cuenta. O puede conectar con el banco. Vale, ¿y qué necesito? Que tu banco te dé un no sé qué. Vale, pues ¿con qué bancos es compatible? Vale, entonces que sepamos un poco esto. Probar la herramienta antes para ver si realmente la veis viable o no. Y planteaos que a veces el programa no lo utiliza la persona que lo compra
Y esto es un problema. Entonces, involucrar en las decisiones de compra de programas o de contratación de soluciones a aquellas personas que la vayan a utilizar. Si vosotros sois los que van a estar todo el día trabajando con este programa de contabilidad y de factura electrónica, perfecto, elegid el que queráis, pero si no es así, sería interesante que a la persona que lo va a usar se lo enseñéis, le vea la demo, vea la conectividad que tiene y le ponga pegas, porque esa es la manera de elegir al final la solución correcta. Bueno, ¿cuál es el futuro de la factura electrónica entonces? Pues acordaos que está en consulta pública la ley que va a ser la que nos mete todos los condicionantes un poquito más severos de programas específicos, con códigos alfanuméricos, con todas estas pequeñas cosas que cambian mucho de la factura que tenemos ahora mismo y que será obligatoria de una forma progresiva, ¿vale? Que se empezará por los más grandes y que irá hasta los más pequeños. Acordaos, empresas por encima de 8 millones de facturación al año tendrán un año para adaptarse a la factura electrónica. Las empresas que tengan ese tipo, o sea, menos facturación, pero sean empresas, tendrán 2 años, los autónomos tendrán 3 años y el resto no tiene por qué sumarse a esto. Todo esto es lo que viene. Ahora mismo podemos emitir facturas electrónicas de una manera sencilla, de forma opcional y con consentimiento de la persona que las recibe. Vale, y luego que habrá un programa electrónico que ya está en la calle y que podéis empezar a bichear y bueno, que por aquí tenéis el borrador del proyecto del Real Decreto, por si alguien quiere anticiparse a que esté aprobado y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas exactamente que va a pedir? Pues por aquí tenéis algunas, ¿vale? Me parece muy buena la iniciativa que tenéis vosotros de conectados con que alguien os haga un poquito de resumen de manera previa a que todo esto llegue para ver a qué tenéis que prepararos. Bueno, pues no perdáis esto, ¿no? Vale, entonces, ¿qué tengo que saber si soy una pyme? Que lo voy a tener que hacer de manera obligatoria, antes o después, que va a estar estandarizado, la manera en la que todo esto se va a transmitir, va a haber una forma estándar, no tengo que elegir yo cómo quiero hacerlo, y que no son muchos los requisitos que me van a pedir para poder empezar a emitirla, recibirla y utilizarla, ¿vale? Que existen además varias vías de subvención para la implantación de estas soluciones, por lo menos ahora mismo. Entonces, si queréis, hablamos un poco de Kit Digital ahora, os voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en esta tarde, para que veamos un poco y no se me escape nada, ¿vale? Lo primero es que os acordéis de que la migración puede empezar antes de que sea obligatorio y de esta manera estaréis más cómodos cuando llegue la obligación. En ese momento solo tendréis que revisar que tenéis los conceptos obligatorios que os van a pedir. Pues, ¿qué te digo? Cuando se apruebe de repente, pues confirmar que tu proveedor está certificado, que ya se harán ellos por certificar, pero que seguramente si escogéis alguno de estos que son los más famosos van a estar certificados. Que está firmada con certificado electrónico, efectivamente es como lo estaba haciendo, que lo estoy emitiendo en cierto tipo de archivo, pues es verdad, mira, mi programa lo hace, que todo este tipo de cosas luego es solo verificar, no tenéis que cambiar nada en vuestra rutina. Pensad que en el momento que se haga la aprobación, es verdad que se incluye un punto de nervios y puede ser, que no soy yo la que lo va a decir, pero puede ser que los precios en el mercado varíen. Entonces, bueno, si lo cogierais antes, pues esa ventaja que lleváis. Aprovechad también las garantías que ofrecen las vías de subvención, es decir, las subvenciones que ahora mismo os permiten implementar factura electrónica no solo os permiten esto, sino que también os permiten haceros a lo mejor una mini formación o aprender del programa en este periodo, hacer un chequeo, hacer un testeo, ver un poco cómo va el programa de cara a luego poder contratar este programa, poder contratar otro. Y luego también, pues, tener siempre actualizado el certificado digital, que si sois empresa, además sabéis que hay que renovarlo, me parece que es cada 2 años y que tiene un coste, pero bueno, esto ya lo vais tramitando con las administraciones apropiadas. Buscar la herramienta que sea más fácil para vosotros y que se adapte mejor a lo que vosotros necesitáis, porque hay herramientas de todo tipo en el mercado y son montones. Yo os he dicho que hay un post con 8, podríamos citar 20 y serían 20 que seguramente a cada una de las empresas para las que está pensada le harían el mejor de los favores. Vale, y luego por último, acordaos que una vez que tengáis el programa de factura electrónica, es más fácil automatizar tareas, ya sea pues eso, emisión de remesas y automatizar los cobros con el banco, o ya sea envío de facturas mensuales a los clientes a los que les facturo, o ya sea conectar distintos programas entre sí, ¿vale? De cuando me llega un pedido del e-commerce, pues directamente que se genere una factura electrónica y que se envíe, ¿vale? Entonces vais a poder agilizar y hacer pues más autónoma, como quien dice, vuestra oficina. Os decía que hay vías de subvención y eso tiene que ver con Kit Digital, que entiendo que ya os habéis informado un poco, sabéis que este programa, como os han dicho antes, tiene que ver con Kit Digital y con toda la implantación del mismo. Entonces, lo que nos dicen en Kit Digital es que hay distintos segmentos de empresa en función de los trabajadores que tiene y tendréis que acogeros a alguno de ellos. Una vez que sepáis cuál es vuestro segmento, sabréis también a qué soluciones os podéis acoger. Soluciones hay un montón.
Yo creo que cada vez que hablo con un técnico me dice que hay más soluciones que se han implementado a lo mejor pues en mayo, en junio. Entonces, estad un poco ahí pendientes y no os perdáis porque incluso si ya habéis gastado vuestro bono digital, puede ser que salgan ampliaciones, ¿vale? Entonces, bueno, que estéis un poco al tanto. Este sería el que tiene que ver con gestión de la factura y de la facturación y la factura electrónica, que lo tenéis por aquí, que si entráis dentro del propio, pues os va a decir que tiene que ver con todo este tipo de cosas, tanto con la factura estructurada, es decir, tener un programa que me permita hacer estas facturas estructuradas, como la emisión de facturas con clientes ilimitados, con envío y recepción, con personalización de esas facturas, con almacenamiento, integración con otras soluciones. Todo esto que acabo de decir son básicos, como quien dice, de los propios programas de facturación. Son ellos los que están preocupados de poder dar todo ese servicio. Esto es básicamente que os cubre el pago del programa. Luego, el control de vencimiento de las facturas, que tendremos un tema de control de vencimiento. Esto es lo que estábamos hablando antes, que será obligatorio seguramente con la última normativa que está por aprobarse. La generación del registro de facturas, emisión de la factura verificable, verificación presencial, declaración responsable y cumplimiento. Entonces, todo esto básicamente los programas vienen a cumplir un poco. De todas formas, os pueden ayudar en Cámara de Comercio seguramente a encontrar esas soluciones y proveedores de las distintas soluciones de kit digital. Si os interesa, si queréis concertar una cita, pues sabéis que lo podéis hacer con los técnicos de Cámara de Comercio. Aquí os he dejado el email de Marilu, por si queréis pedirle ya una cita directamente y que os ponga un poco en todo el contexto, en cómo podéis aprovecharlo y todo eso. Y bueno, no sé si tenéis muchas más dudas, pero por mi parte es todo lo que os quería contar acerca de factura electrónica. Bueno, Alicia, pues muy completo. Yo creo bueno, yo sé que seguramente muy rápido, porque es que no lo puedo evitar, de verdad. Mira que son las 4, que yo aquí tendría que estar de bajona, pues no. Entonces, yo espero que haya dado tiempo a procesar, que al final se trata de 4 cosas que nos van a pedir y bueno, y si no, pues os tendrán que dar a vosotros como todos los toques de teléfono y de mensajitos de, oye, y entonces esto que dijo Alicia de la factura, ¿cómo va? Y bueno, pues ya he visto que has dejado por aquí el teléfono, así que maravilloso. efectivamente, he dejado ahí el teléfono y los contactos somos 2 personas en la oficina Celerapyme de la Cámara de Comercio de Cáceres. Es mi compañero Antonio, que lo veis ahí conectado, y conmigo, vamos. Entonces, bueno, tanto presencialmente como vía telefónica, correo, podéis contactar con nosotros para saber un poco los pormenores del kit digital, para poderlo solicitar, a ver si entráis, si no entráis, cómo saber el número de empleados que tenéis en la empresa. Bueno, todas esas dudas que os surgen, nos las podéis consultar. Y bueno, yo creo que has rematado muy, muy completo, con un relato muy completo. Y bueno, yo creía, me ha sorprendido porque yo creía que sí que estaba vigente ya para las empresas que facturan más de 8 millones de euros al año. Creía que sí que estaba vigente ya una fecha para la obligatoriedad de la facturación electrónica. Yo no tengo fecha, sí es verdad que yo no hago nada más que navegar en plan dónde es, dónde lo van a decir, dónde es, dónde se va a publicar. Yo no tengo fecha, entonces tampoco digo 100% que no la haya. Si tú has oído algo, puede ser que se me haya escapado de No, lo mayo, oí que hice revisión. hace un año cuando establecieron Bueno, la fecha, ¿sabes? Pero no un año, lo sé. entonces yo creo que todavía no. Hasta No, no. donde yo sé, no tenemos obligatoriedad todavía porque ven a consultar, han hecho como ya 2 borradores, van añadiendo matices, ya la Unión Europea ha dado el ok, pero sigue como en consulta. Entonces, yo entiendo que en cualquier momento lo van a lanzar, pero a ver cuándo. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, Creo que... para las personas que hay aquí ahora mismo conectadas, que no sean del segmento 3, o sea, que tengan 1 o 2 empleados, que sepáis que el plazo para solicitar, por ejemplo, para facturación electrónica al kit digital, cumple el día 31 de diciembre. En principio, De no sé si lo ampliarán, 2024. pero en principio está así. Ahora, para las personas que tengan las empresas que tengan entre 1 y 2 empleados, sí que está hasta el 31 de octubre de 2025, que se ha ampliado. Vale, entonces, ¿cuál es el segmento que tiene hasta diciembre ahora mismo? ¿Entre 3 y 10? Pues el 2 y el 1 y el 2. El 1 y el 2. Vale, pues hay que ponerse mucho las pilas. Yo directamente ya te escribiría al correo en plan de, oye, ¿yo qué? Mírame a mí, dime cómo lo solicito, dime qué hago. Pero bueno, no sé si hay una mano levantada, porque... Sí. Sí. Sí, perdona. Jesús María. Jesús María, sí, quería hacerte una preguntita. Yo no tengo empresa, pero bueno, estoy en la informática desde hace muchísimos años y demás, con programas de gestión, etcétera, ¿no? Ya estoy jubilado, también he sido profesor en el Ágora.
Pero quería preguntarte entonces, si alguien tiene una empresa en la que de su facturación va a clientes finales, entonces, he deducido de todo lo que has dicho que más o menos va a poder seguir utilizando su facturación para todos los clientes finales, excepto que, claro, si llega también una empresa que factura, yo qué sé, muebles, pues normalmente vende a gente, a clientes finales, pero puede llegar una empresa y comprar muebles y entonces a esa empresa no podría facturarle con la facturación de siempre, sino que tendría que facturarle, tener otra facturación como mi factura E o cualquier otra de estas que hemos dicho, o como. Sí, sí, es justo como has dicho. Lo que nos dice la norma ahora mismo es que al cliente final no se va a exigir que se haga factura electrónica, pero todas las transacciones entre empresas o autónomos sí. Con lo cual, si tú, como bien dices, en esta empresa de muebles estás facturando al cliente final, puedes estar feliz y contento, pero al final vas a tener que hacerlo si también tienes empresas. Si por lo que sea tú piensas que estás vendiendo al cliente final y este cliente final luego te dice, necesito una factura, házmela a nombre de oficinas bla, bla, pues entonces tú tienes que saber que si es oficinas bla, bla, tú tienes que meterlo en tu facturación electrónica y sacarle esa factura electrónica. O sea, pero entonces sería más o menos seguir utilizando la aplicación, por lo menos de momento, igual que se está utilizando con Factura E, para que cuando igualmente yo, aunque facture a clientes finales, pero si en un momento dado la administración me compra algo, pues le hago su factura con Factura E, se envía al FAZ y tal, algo más o menos así sería, entonces, ¿no? Sí, sí, tú podrías seguir haciendo tu mismo programa. Imagínate que yo lo hago con Excel, porque lo que hago es que luego imprimo la factura y ya está, la hago en PDF, la firmo y ya está. O incluso ni la firmo porque no lo hago. Bueno, pues estupendo, tú sigues tal cual. Lo único es que cuando te llegue ese momento de la factura necesitas un programa que usar. Puede ser Facturae, Mi Facturae o puede ser un programa de estos que hemos visto con facturas electrónicas gratuitas. El que sea, te irías allí y harías esa factura puntual. Vale, vale, vale. Pues nada más que eso, muchas gracias. Nada, muchas gracias por tu pregunta. Yo la verdad es que animaría, perdona, creo que no tienes el micro activo de todas formas, yo animaría muy mucho a todo el mundo a bichear por lo menos los programas, porque ya no solo que tienes cubierta la parte de facturación electrónica, sino que creo que te da como mucho margen de mejora, de ampliar, de hacer más cosas con los programas de lo que estamos haciendo. Ya no es solo emitir una factura, es que de repente tener un control de muchas cosas en el mismo sitio, en una misma consola, no sé, claro, a mí estas cosas me gustan. Yo entiendo, al que no le gusta la informática dirá, no, qué horror, Alicia, déjame con mi programa, con mi Excel de toda la vida. Pero sí, hay una cosa que yo no sé si la administración ha tenido en cuenta o no, y es que realmente, yo te digo porque he hecho muchísimas facturaciones y no hay ninguna igual, ninguna. Así como la contabilidad quizás sea más estándar, pero una facturación no hay ninguna igual. Aunque sean las mismas empresas que se dediquen a lo mismo y demás, ¿no? Entonces, todo el mundo está acostumbrado a esa facturación, a esa forma de funcionar y demás, y ahora cambiar eso cómo se hace, porque de todos estos programas que tú dices y tal, son programas estándares que tienes que acoplarte a ellos, y en ese acoplamiento vas a perder un montón de funcionalidades que tienen tus programas de ahora que están hechos para ti, ¿no? Claro, y bueno, pues que la empresa que los hace se certifique y qué tal y qué cual, ¿no? Pero claro, y si la empresa no quiere o no tiene esa necesidad, o si no lo ha hecho una empresa, si yo me he montado un montón de Excels en el que he metido un montón de programación para hacer todo, entonces, ¿qué significa ahora? Si yo lo he hecho yo y no lo compro ninguna empresa, entonces ahí se pierde también un montón de funcionalidad. Alicia, de todas maneras, apuntar una cosa. De todas maneras, hay muchos servidores que nos dan servicios de internet, pues, se me ocurre Rayola, One and One, que tienen alguna en su Click and Building de aplicaciones, tienen software libre que tienen con muchas funcionalidades. Y te lo digo, pues nosotros, de hecho, en la Cámara de Comercio, hace un tiempo hemos utilizado alguno, ¿no? Yo qué sé, el de facturación, contabilidad y tal, se llama Dolivar, creo que es el producto comercial, y es de software libre que luego puedes encontrar en diferentes foros, ya Telegram, redes sociales, un montón de soluciones y de consultas a la hora de tener problemas, ¿no? Que es casi lo que más le frena a la gente a la hora de dar un paso, ¿no? El poder contactar con gente que pueda solucionar los problemas, que es lo que más miedo tiene la gente, claro. ¿Con quién hablo si me atasco? Claro. Sí,
Yo recuerdo estar en Málaga, creo que fue, y una empresa que me dijo, vamos a ver, además que recuerdo que era el dueño, yo tengo, porque esto era un presencial, y era, yo tengo ya mi programa a medida, que me he gastado un dineral en que me lo hagan, que en este caso puede ser que tú lleves años invertidos, igualmente me parece una fuerte inversión para desarrollarlo o que hayas pagado tal. Yo ahora tengo que cambiar de programa para hacer esto, entonces es justo lo que comentaba Antonio. No hace falta, hay extensiones que se pueden poner con las que tú sumas la parte de facturación electrónica y hasta donde yo sé, la propia administración pública, la agencia tributaria, tiene un apartado para programadores o desarrolladores que dice, oye, esto es lo que vas a tener que cumplir. Por ahí podría ser. Ahora, otra cosa es, como decía Jesús María, que tú tengas montado un compendio allí de Excel que se vinculan, que no sé qué, y te sacan cosas como súper concretas, que está claro que puede ser que llegues a perder cosas. Pero un poco de ahí el intentar hacerlo con el mayor tiempo posible, ¿no? Que vayas buscando cuál es la solución que mejor se te pueda adaptar o se parece a aquello que tú hiciste. No, pero yo también lo digo por el tema de la certificación, que esos programas Claro. van a tener que ser certificados por Hacienda y por la administración, y entonces todo eso supone una barrera bastante gorda, digo yo. Que hasta ahora Bueno, eso imagino no existía. que O sea, lo han tenido en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a pensar decía, positivos. Perdón. o quien sea decía, dame estos datos en este formato y se acabó. Y ha ido poco a poco metiendo, vamos, poco a poco, desde hace un montón de años para acá, pues eso, todos los modelos para que se presenten de una manera electrónica, etcétera, etcétera. Y este ya es el paso total para la interconexión total. Pero que me refiero que entonces por eso que habrá gente que en este viaje un montón de funcionalidades que a lo mejor necesita, o sea, porque es que hay que diferenciar mucho entre el software horizontal y el vertical. El vertical de una aplicación para una panadería, dudo que lo encuentres en todas estas empresas del kit digital, lo dudo. No lo sé, no lo he buscado, pero me imagino. Hay muchas cosas. Yo sí que estoy buscando RPs y cosas así como muy segmentadas según cada como solución, ¿no? De cada tipo de empresa, y encontré cosas muy chulas. Pues eso es verdad que a lo mejor encuentras pues restauración, pero de repente encuentras gimnasios, encuentras cosas que van perfilando. Es verdad que a lo mejor tipo charcutería o panadería, que son una cosa como más pequeñita, cuesta más. Pero yo espero que sí lo hayan pensado, porque si no, en el momento que sea obligatorio vamos a tener un tema un poco convulso. Quizás si yo fuera uno de esos empezaría ya a mirar opciones. No, es que yo te digo porque ciertamente una panadería, no una venta de panadería, sino una fábrica que fabrique y venda, por ejemplo, ¿no? Y eso hay aplicaciones que suponen a lo mejor que se han hecho plantillas y demás, que a lo mejor no están en ninguna aplicación, entonces lo perderían, ¿no? En fin, lo que De me todas quiero maneras, referir es una cosa un poco drástica. ante el miedo es llamarnos y consultarnos, pues nosotros tenemos una amplia cartera de proveedores y de agentes digitalizadores, y que no lo son, que se dedican al desarrollo específico de soluciones de este tipo para empresas. O sea que ante cualquier duda o cualquier consulta que nos queráis hacer, sin ningún compromiso, llamarnos, por favor, que para eso estamos, para eso es nuestro trabajo. Hace muchos años que no hago ya aplicaciones porque me dediqué a la enseñanza y estaba en FP, ya te digo, ¿no? Pero así que mucha gente me consulta, no sé qué, y ciertamente Mándanoslo. Este evento soy un poco la referencia para acceder a todas estas cosas. Vas a tener trabajo. Vas a tener que ir recirculando. Bueno, ya nos contarás también si de repente descubres alguna forma de solucionar este tema. Oye, no dejes de informarnos por cámara, que yo encantada de poder decir luego en otra formación, oye, y si lo que tenéis es esto, ¿vale? Porque al final seguramente no es al único al que se le ha ocurrido el problema. Muy bien. Bueno, muchas gracias por todo y por esta jornadilla y tal, que me despido y ya sé que estáis ahí para que cualquier empresa que necesite. Venga, muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias. Vale, Jesús he visto, Mariluz, que habéis puesto por aquí también la próxima jornada que tenemos, que es automatización de procesos. Bueno, va mucho en la línea de esto, ¿no? De estos programas que hemos nombrado vagamente, pues ver un poco más cómo funcionan, qué buscar de esos programas, y también pues alguno de los que más me gustan yo los traigo y os los comento un poquillo. Efectivamente, la próxima jornada, el día 24 de septiembre, también en martes por la tarde, como la de hoy, también estará a cargo de Alicia y bueno, creo también que será tan interesante como la de ahora. Entonces os invito a que podáis venir todos. Y nada, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que terminamos hoy ya la jornada.
Y nada, a la espera de que nos comentéis vuestras dudas, aquí estamos Antonio y yo en la oficina esperando. Venga, un saludo. Muchas gracias, Venga, un Alicia. saludo. Muchas gracias, hasta la próxima.